Hola a todos, Ujú. bienvenidos un sábado más de rol. Espero que ya estén listos para pues esta continuación de la historia de Everron. Ya estamos literalmente en los últimos pasos y pues para recordar un poco lo que pasó la sesión anterior, primero saludaré a mis jugadores en orden de aparición del chat. Eh, Sempa, bienvenida. Creo que tu micrófono no sé, pero igual. Oli. Cork, bienvenido. ¿Qué hay, chicos? ¿Cómo están? Ya estamos listos para hacer travesuras de Cobalt. Hola, atrasado, no tenía conectado el micrófono. Tori, bienvenida. ¿Qué onda, chicos? Buenos días. Ya vamos a jugar. Y Motoso, bienvenido. Oli, ay, qué bueno que dijiste hola atrasado y no de que se retrasó ese hola, porque lo dijiste justo después de Cork. Pobrecito Corchito, si se hubiera utilizado la palabra equivocada. Una parte de mí piensa que en algún momento Senpai ya le dijo así a Cork. Así es. Guamotoso. Nah, tiene formas más insultantes de hablarles. Y pues bueno, ahora siguiendo con lo que les sucedió la semana pasada. Pues seguían en este pueblo abandonado en el cual el barco se estrelló. Les comentaron que las reparaciones todavía tardarían pues al menos todo el día. Y pues, que siguieran vigilantes porque pues no se sabe qué se pueda encontrar en estos lugares. Cork estaba muy preocupado por el tiempo que tienen porque pues la poción solo iba a funcionar unos cuantos días. Y pues ya después de un rato de que estuvieran vigilando, de ver cómo el golem empezaba a arrastrarse hacia un costado del barco, escucharon un intento de prueba de los motores y pues no pasó nada. Un rato después volvieron a hacerlo y les dijeron que ya estaba listo. Pero notaron que cuando volvieron a prender los motores, todas las criaturas de alrededor empezaron a salir para ir a atacarlos porque pues escucharon el ruido, veía que el barco no es como que fuera muy silencioso. Y y como iba a tardar en poder despegar el barco para pues tanto por quitarse lo atorado que había quedado un poco enterrado como en lo que empezaba a tomar altura. Los miembros del barco, los demás tripulantes, los originales, dijeron que pues ellos se encargarían de hacerles tiempo, de encargarse de lo que se acercara, mientras que los demás tenían que pues salir de ahí, ya que ellos eran los que tenían las marcas que podían abrir esta bóveda en donde se encuentra el tesoro prometido. Por suerte, Jim, el muchacho que fueron a buscar en la última ciudad que estuvieron, también tiene la marca para poder pilotar esta nave. Así que a él se le encargó pues esa tarea. Y, perdón. Y pues ya cuando estaban empezando a despegar, un, como un jugador de aquí dijo, camarón gigante. Un chul, que es una criatura del Underdark, salió por una grieta y empezaron a atacarlo para evitar que pues los fuera a abordar. Justo cuando el barco ya había tomado un poco de altura, esta criatura brincó, aferrándose al barco por la parte de atrás. Pero justo en ese momento, pues ya iba un poco lastimado por los ataques del equipo.
Y pues ahí ya nomás terminaron de rematarlo para poder salir sin llevar ningún tripulante extra. Una vez que pasó eso, se dirigieron hacia el punto en donde el mapa indicaba que estaba la isla flotante. No la encontraron, descendieron, ya llegaron a un punto donde veían suelo firme de vuelta, así que volvieron a ascender. Y ascendieron, y ascendieron, y ascendieron, hasta salir de la niebla y encontrar que el castillo estaba flotando por encima de la misma. Una vez ahí, Jim tuvo que maniobrar rápidamente para evitar que la isla chocara contra el barco y lo despedazara. Apenas por los pelos lo logró. Y tuvieron un aterrizaje un tantito violento, pero nada que ver con el otro. Y pues ya están sobre la isla. Ahí es donde nos quedamos. Ahí es donde vamos a continuar. Pues ustedes ven la isla. Si quieren ya pueden estar abajo del barco. Hay un camino que sube de donde están hacia el castillo. Hay un bosque muy ligerito, muy pequeño. En la isla no se ve que sea tan grande. Pero sí es un poquito. Es medianona. Y pues se ve el castillo más adelante. Con ustedes también va esta Zephyr, la que ustedes tienen todas las señales de que es una dragona. Y pues, ¿qué van a hacer? Pues primero que nada descender del Ahí es barco Andra. y... ¿Dónde está? Ah, se me perdió. Ay, ahora ¿dónde estamos todos los jugadores? Sí, perdón, me equivoqué de mapa. Mm, el- No los cambió de lugar, ¿verdad? Está cargando. Ah, ok. Dice castillo flotante. Sí, entonces está bien. Ahí es donde debería de haber ido. Ok, ahí está. Pues parece ser que ya. Pues eso es lo que Estamos ahí. ven. Ujú. Como les digo, el bosque es muy cortito. El camino de donde están a donde sale rápidamente. Están pues, básicamente en la parte de abajo de la colina ya para saliendo del bosque entrando hacia el castillo. En el castillo alcanzan a ver que hay un poquito de humo saliendo, pero no es como si estuviera quemando, sino más bien como de algunas fogatas o algo. Am, Ahí escuchan, pues mientras caminaban en el pedacito del bosque que tuvieron que recorrer, escuchaban ruidos de animales. Alcanzan a ver que hay algunas aves volando por el cielo. El castillo, la isla no está propiamente desierta. No es un páramo Ujú. desierto, sino que parece que pues al menos alberga vida animal. Cork nada más va a preguntar, pues, bueno, va a decir, pues, este lugar no se ve tan mal a comparación como estábamos abajo. Aunque me pregunto, ¿habrá más de esos escorpiones o camarones gigantes? Honestamente no deseo tener que enfrentarme a ellos. Creo que uno de esos podría servir para hacer ceviche para toda una aldea. Sí, no creo que sea bueno tener que intentar cazar uno motoso. Se veían bastante peligrosos. Sí, pero al final no fue tan difícil matarlo. ¿Todos siguen bien? ¿Ninguno herido que necesite mi ayuda? No, que yo recuerde, nadie de nosotros quedó herido. Solo descansamos, de hecho, y creo que estábamos bien.
Bueno, ya encontramos esto. Ahora, ¿cuál es el plan? Le lanzamos arpones, subimos hasta arriba. ¿Creen que haya un rey o una reina en ese castillo? Para saber si tengo que comportarme. Ah, Bueno, creo que hay. quiero decir, si tuvieras tu propia isla en el cielo, ¿no te declararías rey de ella? Mm, Creo que no, no me gustan mucho los poderes de los rey, de ser rey. Tienes un punto. Aunque esta isla ha estado deshabitada desde hace mucho, dudo mucho que haya alguien que siga gobernándola. Pues, no sé. Pues bueno, solo hay una forma de averiguarlo. Hay que avanzar hacia el castillo. Tal vez ahí se encuentre el tesoro. Pues es donde normalmente los guardan, ¿no? Se ven una entrada a la vista, Tori. Más adelante, por el mismo camino, alcanzan a ver un par de torres y lo que es una gran puerta de madera. Esta se ve cerrada, pero sí hay como una entrada más hacia adelante. Ok, supongo que debemos ir a tocar. Tal vez alguien nos abra. Cork se va a ir acercando a lo que es la entrada y pues Y propone examinar la quisieras. puerta. Ujú, quisiera examinar la puerta. ¿Hago tirada de percepción? Mm, Pues no sé cómo vas a examinar la puerta si estás afuera. Es que era una broma. Dice que se refiere a tú con herramientas de ladrón. O si quieres Eso darle sí. quieres ver la puerta antes de intentar eh, abrirla. Sí, Ajá. haz una tirada de percepción. Ahí vamos, ahí vamos. Los demás dejan que Cor sea el único que se acerca a la puerta. Se quedan a una Percep- distancia segura de bastantes pies de lejos. No se acercan. Oh, me lleva. Los dados nunca me quieren. Un A ver, 5. Pues es primero una voy a... puerta, efectivamente. Y sí, creo que es de madera. ¿Tocamos? Son de esas puertas que se deben de, como, no sé, que se traban o atrancan por dentro o tiene como cerrojo, por así decirlo. Son dos puertas grandes, madera. Tienen estas cosas para agarrarlas y jalarlas. Y hay un Ok. agujero en medio, así que eso es todo lo que sabes. Tu tirada de percepción no te da para más. ¿Alguien quiere ser el primero en tocar a la puerta? Un Mm, motoso toca la puerta. Pensé que ibas a abrirla con tus herramientas de ladrón. Espérate, es que primero hay que ver si no es una trampa. Con la puerta. ¿Qué tan fuerte tocas la puerta? Eh, as- así como de anunciar de que hay alguien en la puerta. ¿Dices algo o solo la tocas? ¿Hay alguien ahí? Háganse todos una tirada de percepción.
Estábamos por el vecindario, se nos ponchó una llanta. Nos Oh, 20 natural. Nos ponchó una llanta. ¿Cuál llanta? Exacto. Es lo que dice mi tirada. Sí, claro, Dan. Percepción. 19 para Sori, nada mal. Ok, pues Motoso y Senpai no se percatan de nada. Korg afinó ahora muy bien su oído. Y está Sori igual. Y justo cuando toca Motoso escuchan como un ligero ruido como de algo moviéndose dentro, como si fuera alguna silla de madera rechinando en el piso o algo así. Y luego se escucha mucho silencio por unos momentos. Y los dos alcanzan a oír un ligero sonido de metálico, pero como si algo metálico hubiera raspado por un instante el piso de piedra. Y luego nada, silencio. Eso solo lo escucha Sori y Korg. Ujú. Ya le pusieron seguro. Ok, parece ser que no somos muy bienvenidos aquí. Ok, es hora de hacer todo a la fuerza. Ahí va Cork a sacar su instrumentaria de ladrón para poder intentar abrir el cerrojo. Si tú tuvieras una casa en el cielo, ¿la abrirías a cualquier extraño? Bueno, pero también después de años que no tiene uno visitas, creo que lo más educado sería abrirles. No creo que también no sé que también vayan a recibir que abras la puerta a la fuerza cuando le acaban de poner seguro. Ok, Pero no sé, ya. no sé lo del seguro, así que no sé que también reciban que abras la puerta con tus Ok. herramientas. Nada, hasta ahí. La tirada la hago normal, ¿verdad? ¿Con tus herramientas de ladrón? Sí. Ah, ok, ahí va. Ah, que la chingada. Un 14. Ok. Pues Korg está ahí, está batallando para abrir la puerta. Por un momento sientes como que ya tuvieras el seguro y de repente se bota. Y hasta te tira una de las herramientas. No pasa nada, la recoges, pero ahorita no lograste hacer, ¿cómo se dice? Abrir la puerta. De acuerdo. Parece Duda. ser que... ¿Sí? Sigue, perdón. Sí, Discord cuando ve que le rebota su herramienta, pues dice, parece ser que estas cosas no han sido engrasadas en mucho tiempo. Va a costar algo de trabajo sin que tenga que romper alguno de los resortes. Ahora sí, duda para Motoso. ¿También estás ahí junto a la puerta? Motoso está ahí enfrente de la puerta. Ok. Los dos háganme una tirada de destreza. Una salvación de destreza. Ok, Korg a y ver, Motoso. salvación de destreza. Ahí va. ¿Es tirar así nada más destreza o...? No, Que la yo chingada. hice saving throw. Dexterity Mm, saving throw. Va. Ajá. Ok, ninguno de los dos, de repente escuchan un ruido en la parte de arriba. Y justo cuando voltean a ver qué es, nomás les cae algo caliente, color negro, pegajoso en todo el cuerpo. Si está muy caliente, pues Cork sí se va a terminar quitando de ahí y posiblemente se tira al piso para intentar, pues, a mitigar las quemaduras o el dolor. Está caliente,
pero no para crear quemaduras, pero sí para sentir que como si te quemara, pero no te causa quemaduras ni nada. Ok. Pues una vez que ya se quitan de ahí y que empieza a ver pues todo el líquido negro que les cayó, Cork lo huele y pues quisiera saber qué es lo que en sí les cayó. Huele, ¿cómo huele? ¿Cómo huele? Ah, huele un poco feo. Pareciera ser una mezcla de varias cosas. Y que y no es algo así en específico, solo pareciera ser como que mezclaron diferentes cosas para darle esa consistencia. Pero que juntas y caliente no huele nada bonito. Ahorita Ok, pues tienen un compañero kobold negro y un gatito negro. los gatitos negros son los que dan la mala suerte. Simplemente Cork va a decir, ah, maldita sea, tenía que ser este tipo de trampas. Ah, no voy a poder quitarme este olor en días o semanas. Creo que no somos bienvenidos. Bueno, sí, al menos no te echaron un saco de plumas encima. Ah, pues, ¿no quieren que entremos? Ah, pues ahora sí, no van a tener otra opción. Van a ver cuando los encuentre. Y el que esté a cargo de esto lo pagará muy caro. Igual Cork se vuelve a acercar otra vez a la condenada cerradura y va a intentar otra vez abrirla. ¿Vale? Ahí va. Un 20. Un 20. Ok. Estás abriendo la puerta. Sientes otra vez ese punto donde estaba el salto que hace ratito ¿cómo te aventó la herramienta. Ahora le haces ahí con más cuidado, lo pasas, logras abrir otros dos perritos más que también están bastante, que ves que es bastante fácil que pues, lo arruines, pero logras abrirla. Se escuchan y pues tú sabes que ese ruido es de que la puerta ya está abierta. Les Háganse tu digo. salvación de destreza los dos. Otra vez. Ok, ahí va. Salvación de destreza. Otro 20 y un 16. Ok. Los dos la pasan ahora. Justo cuando la abren, escuchan otro ruido de un como balde pegando en la parte de arriba. En esta vez, antes de voltear para arriba, simplemente saltan como para un lado y nomás ven como caen un montón de menudencias frente a ustedes. Ah, vaya, parece ser que están empeñados en hacernos enojar el día de hoy. Creo que habría sido más fácil que colocaran un letrero de lárguense o morirán, o posiblemente haber puesto cuerpos de enemigos empalados en la entrada para dar la indirecta a entender. Eso simplemente no les gustan los vendedores puerta a puerta. ¿Cuántos de esos vendedores tendrán? En fin, creo que ya Y podemos. dice que va a hacer notar que esas trampas parecen más bromas que verdaderas trampas. Ah, así que parece ser que tenemos bromistas en este lugar. Ah, genial. Ah, como Jimbo, por eso se había metido en problemas. Tal vez Jimbo pueda llevarse bien con los bromistas dentro del castillo.
Él dice, ¿quieren que yo hable? Sí. Si hay bromistas, tal vez otro bromista como tú podría ayudar. Él dice, bueno, no sé qué tanto bromistas fueran estos, no sé si a lo mejor estaban intentando corrernos nada más, pero si quieren puedo yo ser el que hable. Sí, también la dragona iba con ustedes. A menos de que le digan, ¿Por no, qué? tú regrésate al barco. Nada, igual. Ya que la puerta está abierta, le digo Ah, a sí, Sori cierto. que si me ayuda a empujar la puerta. Sí, cierto, no me acordaba de ese detalle, que habían quedado que se iba a quedar en el barco para cuidarlo y no quedarse sin Oh, cuidado cierto, adentro. cierto. Jim está en el barco, perdón. Ah, Entonces, Jim no está, se fue. Hizo puff. Mm, Ok, pues Ori se acerca, va recorriendo empieza a abrir la puerta con cuidado. Y pues ya Jim se regresa. Alguien que se va Ok. quejando, pero se regresa. Entonces, mm, Dudakor va a entrar sin cuidado hacia adentro mientras Ori va abriendo poco a poco la puerta. Porque lo digo, lo veo pasar muy campante. Pues entra así como para querer ver si encontraba a los dichosos bromistas detrás de la puerta y querer golpearlos. Pero, ¿hay alguien o no se ve nadie? Pues si entras nada más así, sí ves a personas adentro. ¿Como cuántas? Ves a dos, cuatro. Esas seis personas, cerca alrededor de ujú, siete personas, perdón, alrededor del castillo en la zona esta. Alcanzas a Ujú. ver que uno que está hasta acá al fondo, que apenas alcanzas a verlo porque está un poco oculto por el edificio de tu izquierda, trae un Ajá. arco estirado. Y este que está aquí enfrente de ti, junto al pozo, trae un Sí. escudo y un hacha. Pues al verlos, pues se les ve cara de que como de sorprendidos, asustados, enojados. Tírate un inside. Ok, a ver, Digo, veamos. tírate un BRB. Porque no solo leí lo que puso Motoso. Un inside, a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Un 13. ¿Tienes -2 en eso? Sí, tristemente. Wow, no me había fijado. No me acordaba, pero bueno. Un 13. Pues al de la espada y el escudo y al güey con arco que, ¿cómo se? Tú dirías que ellos están, pues, agresivos. Ujú, Ah, y a los demás los ves un poco temerosos, como entre yéndote con miedo ujú. y tú dirías que un poco a la defensiva. Los demás, ¿qué hacen viendo que Tori va abriendo lentamente la puerta para echar un vistazo adentro? Y de repente Kork nomás llega, empuja a la otra y se mete.
Como yo no me considero una luchadora de resistencia, me voy a mantener detrás de Sori por cualquier cosa. Ok. Bueno, Moto supuso que ahorita venía. Y Tori, no sé. Si nomás se quede ahí viendo lo que hace Cork. Quiero más ver algo antes de hablar. Ok, pues cuando están así, escuchas que el tipo con el hacha y el escudo les habla. Te dice a ti, Cork, ¿quiénes son? ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo llegaron? Pero ni Senpa ni Motoso van a entender lo que dijeron, porque lo dicen en otro lenguaje, no lo dicen en común. Pero Sori y Cork sí lo entienden. Pues Cork va a decir, pues como llegamos es casi algo difícil de explicar. Solo puedo decir que logramos surcar los cielos hasta llegar a esta isla y he de decir que sus trampas son de pésimo gusto, honestamente. Termina embarrado con esa porquería que tenían puesta en los baldes. Es algo grosero que traten así a sus invitados, ¿no cree? Él te dice, ah, ¿cómo llegaron aquí? No estamos flotando en el cielo. Cork se va a quedar pensativo en que, ok, que acaso no saben que están en una isla. Va a decir, llegamos en barco. Si es a lo que quería saber, pues esa es la mejor respuesta que te puedo decir. Llegamos en barco, ¿Barco? terminamos encallando. Pero Sí. los barcos navegan, no vuelan. ¿De qué estás hablando? ¿Qué clase de monstruos son ustedes? Es lo mismo que podría, bueno, no sé si estamos hablando el mismo idioma o qué, pero exactamente qué es lo que piensan que pasa aquí. ¿Por qué creen que no es posible haber llegado aquí? Estamos en una isla que está flotando en el cielo. Eh, Literalmente, ¿no hay forma de llegar aquí desde el suelo? ¿O de aquí bajar hacia el suelo? Y No, exacto. Dale, dale. no, yo no les entiendo, perdón. Ok. Pues solamente Cork les va a decir exactamente qué tanto conocen ustedes del exterior que no entienden que pudimos llegar aquí a través de un barco. Cuando haces eso es que ellos se voltean a ver. Por detrás escuchas la voz de esta Zephyr y dice, oh, cierto, se me olvidó decirlo. No pensé que siguieran vivos, pero cuando levantamos esta isla, teníamos pues gente viviendo aquí que nos servían de sirvientes. Para ser honesta, pensé que todos estarían muertos, que esta cosa estaría desierta. Creo que son sus descendientes. Eso pasó muchísimo antes de que siquiera, siglos antes de que siquiera apareciera la idea de barcos voladores.
Así que no conocen nada de la tecnología actual que hay en su mundo. Ok. um, Se le va a acercar a la señora Dragón y le va a decir, ¿y exactamente qué tanto sería bueno o malo decirles de lo que ha sido el mundo actual? No creo que sea malo. Probablemente puedan entenderlo. Quizás les cueste trabajo, no lo quieran creer. De que son capaces de entenderlo, van a ser capaces de entenderlo. La cosa es qué tanto van a querer creerles y qué tanto van a pensar que más bien son demonios venidos del mismo Verno para matarlos. Ok, ok, ok. ¿Usted cree que pueda hablar con ellos, no sé, para tal vez en, engañarlos un poco, tal vez hacerles creer que eh, por magia de dragón o algo logramos venir aquí? Ella te va a decir, no, es más divertido verlos a ustedes. Ah, Cork se le va a quedar viendo a Sori para ver si tiene un plan o una idea de cómo tratar con estas personas que parece ser que quedaron eh, atrapados siglos atrás en pensamientos tan más antiguos. La Por sugerencia cierto, de Sori sería en primer lugar, pregunta, ¿tendremos que convencerlos de algo? Porque pues son sirvientes a final de cuentas, entonces no es como que... qué tan armados se ven? ¿Son muchos? ven a 7 personas, 5 de ellas no están armados, parecieran eh, tal cual sirvientes. Y los dos que están armados tampoco parecieran guerreros, parecieran sirvientes, pero simplemente Con armadura. traen, no traen ni armadura. Uno trae un escudo y un hacha y el otro trae un arco y una flecha. ¿Puedes tirarte una percepción si quieres para revisar las armas? Ok, puedes tirar por mí, ahorita todavía no estoy en la computadora, ya Sí, voy, ahorita en un rato. no te preocupes. Un poco lo de performance. Igual, durante todo eso, Sori se agacha, así literalmente en cuclillas, y empieza a hablar con Cork, aquí en corto. Le va a susurrar en lo que analizo las armas de los sirvientes. Eh, Creo que tengan el poder de detenerlo. Hemos venido a buscar la bóveda y podríamos tratar de convencerlos de cooperar, pero si no quieren cooperar, creo que puedan oponérsenos realmente. Mm, bueno, no es como que la batalla no sea algo que esté en mí, pero honestamente no se les ve que sean malas personas y no quisiera eh, tener que maltratarlos innecesariamente. Pues tú ves, analiza las armas. El escudo de madera se ve ya algo viejo. Le faltan unos cuantos pedacitos de que alguien pues en batallas pasadas iba perdiendo un poco de madera y no lo supieron restaurar. O nunca lo quisieron restaurar. El hacha parece un poco incluso oxidada. El arco y flecha es más difícil de ver a la distancia, pero logras notar que el tipo nunca le adestraron en cómo usarlo porque no tiene la pose correcta. Probablemente podría lastimarse si dispara esa cosa. Literalmente, Sori le dice, estas pobres personas no tienen ni cómo defenderse a sí mismas. Sugiero que les digamos la verdad. ¿Ahora quieren creer? Mal por ellos. Muy bien. ¿Gustas tú ser quien hable con ellos? Creo que se te da mejor a ti las palabras que a mí. Yo honestamente solo las uso para engañar y, eh, bueno, solo engañar. Sori se encoge de hombros. No es como que se sienta muy, pasiva. Nada más se va a incorporar.
Una duda, Zephyr ya admitió que era como el ama de este castillo, ¿verdad? O sea, que es como la señora de estos pobres plebeyos. Sí, igual ya sabían que el lugar ese era suyo porque se los comentó. Pero sí, ahorita básicamente lo volvió a confirmar. Ok, pues Solinas va a dar un paso adelante, va a poner su mejor sonrisa y les va a decir, habitantes del castillo importante, no hemos venido a hacerles daño y el cómo llegamos aquí no tiene realmente mucha relevancia. Fue un viaje accidentado y una larga historia que no vale la pena relatar porque tenemos poco tiempo. Hemos venido a buscar un tesoro a nombre del ama de este castillo, que desea recuperar su muy abundante tesoro. Eh, Sería de mucha utilidad para nosotros que nos indicaran en qué dirección avanzar para encontrar la bóveda del castillo, pero pues no hemos venido a hacerles daño, a final de cuentas, no queremos alterar su así tranquilidad que disfrutan aquí arriba. Es que se voltean a ver entre ellos. El tipo con la espada y el escudo avanza un poquito. Y te pregunta, ¿la ama? Por- Es que eso ya lo dice volteando a ver a los otros. Le dice, ¿sigue viva? ¿No nos había dicho el amo que había muerto? Los demás se encogen de hombres, que se encogen de hombres así en una expresión de, ¿ni idea? Solamente de pasada, no con una intención como inquisitiva, solamente le voy a echar una miradita a Zephyr para ver cómo reacciona ante ese comentario, si es que reacciona. Es que nomás hace una ligera sonrisa, agacha un poco la cabeza y la sacude de un lado a otro diciendo no. Así como de, ay, no me la creo que haya dicho eso. ¿Ok? Este, nada más por no dejar, ¿me dejarías tirar insight para ver si la actitud de Zephyr es como si estuviera ocultando algo? Sí, Tira por sí. mí, por favor. Ujú. Es que Toshiro me ha dejado traumatizado, entonces necesito tirar. No, no lo entiendo. Ese Toshiro ya nos traumó a todos. Un 13. Pues lo más que puedes saber de su expresión es que no les había dicho que compartía los terrenos con alguien más, pero pues, y que incredulidad ante las palabras que acabo de escuchar, pero pues de ahí en más no cifras qué más pueda estar ocultando. Sori nada más levanta o sea, como señala al tipo, como con actitud simpática, está tratando de no ser demasiado intimidante con la gente del castillo. Le va a decir, bueno, no, los dragones viven mucho y aunque han pasado siglos desde la tragedia del castillo, al menos uno de los dueños de esta gran fortuna ha venido a reclamar lo que es suyo, así que les agradeceríamos su apoyo, si es que nos lo pueden brindar. Eh, es que ellos se voltean a ver, se vuelven a ver, y te dice el tipo del escudo, pues, si tienen forma de entrar al castillo, adelante. Nosotros nomás usamos los alrededores, el castillo está cerrado desde siempre. Entiendo que ustedes no tienen manera de entrar. Él asiente con la cabeza. Está bien. Ya, solamente una pregunta. ¿Cómo hacen para sobrevivir aquí arriba? ¿Creo que puedan pescar? ¿Tienen plantíos? ¿Cultivan algo? Él asiente. Dice, por la parte de atrás, claro que hicieron los antepasados en el bosque, hay unos cuantos plantíos, hay unos cuantos animales que podemos cazar en el bosque y tenemos unos cuantos más que criamos como cerdos y gallinas. Y ahí más pues ayuda que no somos muchos. Y solo por curiosidad, si hubiera la oportunidad de bajar de aquí, ya saben, ¿no interesaría o quieren quedarse? Eh, es que uno que se ve mucho más joven dice, "Mm,
Sería interesante, pero no lo sé. Es nuestro hogar desde siempre. Tendríamos que platicarlo. ¿Ustedes tienen forma de bajar? Pregunta, Duke. Si la isla está flotando a una altura por encima del gas, de la niebla, técnicamente podríamos salir de la isla y volver al resto del continente sin pasar por la niebla, o sea, todo sobrevolando por arriba. Sí. Pues Sori nada más les va a decir, es posible, sí, claro. Ustedes afortunadamente no quedaron dentro del área afectada por las tierras enemigas cuando todo se fue al demonio luego de la última guerra, pero sí, técnicamente si ustedes quisieran, podrían dejarlos. Claro, ustedes no se ven, bueno, han logrado sobrevivir durante todo este tiempo aquí, así que supongo que tienen una vida ya formado y el mundo ha cambiado mucho en todo este tiempo, que dejaré que lo consideren. No tomen la oferta inmediatamente, no es como que el mundo allá afuera sea solo miel sobre hojuelas y puras maravillas. Véanos a nosotros, somos mercenarios que ponemos nuestra vida en riesgo por un poco de oro, pero considérenlo. Simplemente si necesitan salir de aquí, cuando nosotros terminemos el trabajo, saldremos y hay espacio en el barco. Uh, Volteo a ver a mis compañeros y digo, tal vez deberíamos pasar primero por el capitán y luego volver por ellos. Ya hablaremos de la logística en caso de que sea necesario. Así que, pues, y les hago señas a mis compas de que vámonos. El plan de Sori sería darle una vuelta al castillo, a inspeccionar dónde están las entradas, posibles accesos y ver cuál sería más conveniente intentar entrar. Digo, a menos que quieran seguir dialogando con estas buenas personas. No voy a, no voy a empezar a preguntar quién es pariente con quién, porque, ok, cámara. Pues lo que Yo ves que pensé, empiezan a hacer ellos es empiezan a hablar entre ellos. Lo que escuchan más que nada es que dicen una guerra. Oh no, ¿qué? ¿Cómo que están en guerra? No, no, no quiero ir a un lugar en guerra. Prácticamente escucharon la palabra guerra y su mente se quedó clavada en esa. Ahora sí, ¿qué dices, Motoso? yo pensé que obtenían vacas porque, y ya ves que hay gente que dice cuando las vacas huelen, tal vez algo tenía que ser de verdad. Bueno, toda esa conversación que tuvieron los aldeanos y Sori y Koro, que Motoso y Senpa no las entendieron, porque no estaban hablando común, estaban hablando otro idioma que ellos no hablan, ustedes dos no hablan. Y como se dice, ay, pues ya si te pones a examinar el castillo, pues ves que todas las torres tienen puertas, pero unas se ven, ves que hay una abierta, entonces como que sí tienen acceso. Por la parte de arriba, la pasarela, la entrada a las torres es sin puertas y que pues, pueden circular sin problemas por ellas. Y ves que la casita está acá del fondo y eso, igual pareciera que tienen acceso a la misma. Lo único que se ve que no tienen acceso es al edificio central, este castillo que no es muy grande, es algo pequeño la verdad, pero se ve que es bastante antiguo, pero sin embargo, pues al menos por fuera pareciera que lo mantienen lo mejor posible. Y ves que hay una entrada lateral por este lado y una en las puertas centrales. Todo lo demás que se ven son como ventanas, pero se ven antiguas y bastante grueso el metal entre una y otra, entre los espacios para el cristal, como para que siquiera, ni siquiera Core como Toso pasaran por ahí. De hecho, ves que incluso algunas ventanas están rotas, por quizás el paso del tiempo, o intentaron abrir por ahí, pero no hay forma de entrar por las ventanas. Entonces, solo se puede entrar por una puerta lateral y la entrada principal. Antes de retirarnos de aquí, le voy a preguntar a la gente que anda por ahí.
Por cierto, las trampas que colocaron, parte de la brea y las extrañas, ¿es alguna especie de mecanismo de defensa que pusieron ustedes? Dice, no, en realidad estábamos intentando hacer que se fueran. No no sabíamos cómo llegaron, no sabíamos sus intenciones. ¿Qué tal si venían a hacernos daños? No tenemos mucho con qué defendernos. Está bien, no se preocupe. Claramente estaban solamente tratando de, pues sí, protegerse. Igual supongo que Cork y Motos agradecerían, no sé, que les favorecieran con algo de agua para poder asearse. Claro, si quieren. Mientras Sori se va a acercar a la puerta lateral. Vamos a ver qué hay en la puerta lateral. Sin tocarla, simplemente a distancia le voy a echar un vistazo. Este se ve maciza, se ve firmemente cerrada. ¿Hay cadenas o algo? Es una puerta de metal. Se ve un poco oxidada, pero se ve bastante maciza. No se ve ninguna cadena ni nada. Y por fuera pareciera nomás tener una. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo el nombre. Pero son estas cosas redondas que se utilizaban antes para abrir esas puertas. Según yo, sería aldaba. El arillo con el que jalas, Ujú. Sí, sí. aldaba. No Ok. se ve si tenga alguna especie de cerradura o no. Cork se acercaría solo al pozo de agua para ir tomando un balde e irse limpiando de todo lo que le echaron encima. Motoso sí se quiere limpiar. Porque el negro no es su color natural. Ok. Pues ustedes se acercan. Este. Pues ahí hay un balde. Pueden empezar a limpiarse. En que los Mm, aldeanos se alejan y no les mantienen a distancia de ustedes. Ahí Cork ya estaría dándole ayuda a Motoso para limpiarse con trapitos, limpiándole las orejitas y todo lo que él pues no alcance a poder ver. Pues algo que notan es que esa cosa les entró hasta los calzones. Está bastante Mm, líquida, no es tan espesa. si se siente así viscosa, pues ni modo, Cork va a andar sin ropa interior. Motoso se va a meter directamente así, un chapuzón en el balde. Deja el agua negra, sale y nomás se le quita un poco. Y van a ocupar un muy, muy buen baño y una muy, muy buena lavada de la ropa para quitarse de todo. Pueden quitarse un poco de encima, pero a menos de que duren ahí un rato bañándose, no se les va a quitar por completo. La peste, ¿como cuánto durará? Ni idea. A lo mejor hasta que te bañes re bien. Pues le voy a decir a Motoso, pues tendremos que bañarnos bien. A ver, no te muevas, te limpiaré bien. Y agarra pues un trapo, si había jabón o algo, pues ahí empieza a frotar a Jabón Motoso no para hay, que... solo hay Bueno, agua. solo será con agua. Mientras, pues, si los demás ven lo que pasa, nomás ven como Cork le embarra más negro al gato y viceversa, porque los dos están llenos de esa cosa. Sorry, si en algún momento intentaste, pues, como abrir la puerta, esta lateral de metal, ves que en efecto no se puede abrir. Se siente que es pesada y pareciera que está como trabada. Ok. ¿Y qué de la puerta de enfrente? ¿Se ve más sólida? ¿Es como una puerta doble? Es como una puerta doble. Esa es de madera. Igual te acercas, la empujas o, o le das golpecitos a la madera, se escucha que es madera gruesa. Pero alcanzas a notar en la parte de arriba, en el medio arco que hacen, unos grabados.
y notas que el grabado son idénticos a las partes que cambian de sus marcas. Ok. Va. Pues antes de considerar y evaluar qué puerta puedo reventar más fácilmente, decido reunirme con el grupo, más o menos por aquí, donde todos me escuchen, y les digo, pues sí, el castillo está sólidamente cerrado, eh, se ve en muy buenas condiciones a pesar del paso del tiempo, pero hay unas peculiares marcas sobre la puerta principal, marcas que se parecen mucho a los símbolos que son distintos en cada una de nuestras, y se señala la parte de la espalda donde ella trae oculta su marca aberrante. Si es cierto que solamente quienes poseen las marcas pueden acceder a la bóveda, probablemente la puerta se abra si nos reunimos todos delante de la puerta. Digo, eso es lo que nos dejó ver el capitán en todo su discurso, lo de que prácticamente nos arruinó la vida. Suena razonable. Para abrir una puerta necesitas la llave y nosotros somos esa. Bien, entonces volteo a ver a Motoso y a Cork. No los voy a apresurar demasiado. Si logran ahí como que más o menos, en cuanto logren quitarse tal vez el 50% de la porquería de encima, los voy a animar como a reanudar la aventura. Les garantizo que con el dinero que consigamos de esto podrán comprar todo el jabón que quieran. Muy bien. Pues vamos, Motoso. El baño tendrá que esperar. Y ya cuando está algo limpio, les pregunta a los otros, ¿tienen alguna toalla o algo? No quiero estar indecente. Yo tengo una duda. ¿Se quitó su casquito para limpiarse? Cubrieron el casco. Yo Así pensé que nomás que estaban lavando así por encima. No pensé que se había quitado la ropa Motoso. Está limpiando solo por encima. Motoso sí se quiso limpiar bien, tanto la ropa como él mismo. Muy gatito de su parte, muy gatito de su parte. Y ahí está la marca aberrante en su frente. Pues igual, te logras a lo mejor limpiar bien la cara, un poco las patitas, pero así todo el cuerpo, tú notas que sí vas a ocupar jabón para limpiarte bien. Entonces no sé si quieras volverte simplemente a poner la ropa que traías. Entonces ninguno tiene toalla o algo así. No sé. Creo que no. Podría prestarte la capita de Sempa, pero la capita de Sempa le cubre su marca aberrante también. Ay, aunque se vería adorable. Pues no sé, más bien Motoso estaba preguntando a los habitantes de la muralla si le pueden prestar Sí. algo, pero pues, si no, No le entienden los habitantes de la muralla. Es que cuando si les hablas a ellos, ves que se te quedan con cara como de, ¿alguien entiende qué dice? Es que se voltean a ver entre ellos y dicen algo en otro idioma, pero no parecen entenderte. Corchito, ¿puedes traducir para Motoso? ¿qué idioma hablan los habitantes de la muralla? Pues, Dracónico. No. Lacónico. Eso lo explica. pues igual entre Cork y Sori, pues tal vez preguntándoles ahí a los aldeanos si alguno tendría una toalla que pudieran prestarnos para nuestro pequeño compañero. Mm, Es que ya cuando dicen eso, van a ver que una de ellas entra hacia la casa que está al fondo. Momentos después sale y te dice, no tengo una toalla como tal, pero te sirve este pedazo de tela, esta capa. Mm.
Gracias. Estoy seguro de que le quedará muy bien. Pues ya, Cork se acerca a Motoso, le dice, lo siento, Motoso, no hay toallas, pero me pudieron dar esta capa. Creo que es de tu talla. Lo observo, ay, gracias. Antes de salir, ¿se pueden voltear o cerrar los ojitos? No quiero estar indecente frente a ustedes. Todo dudable. Pues Sori le da espacio. Por eso. Hey, por dos. Hay pregunta, el día que me llevé a este Motoso a las aguas o los baños ahí termales, ¿sí lo vi desnudo o él ¿A estaba Motoso no con te lo su- llevaste? Sí, recuerdo que sí. No, creo que fuiste tú solo. Sí, cuando estuvimos estacionados en el pueblo, tú tuviste tus aventuras aparte, Cork. Bueno, está bien, le Sí, da el espacio. las aventuras de Motoso fue, vamos a hacer que que estos goblins sean nuestros amigos. Bueno, le doy el espacio a Motoso para que se cambie. Se sale y agarra la capita, se la pone alrededor, asegurándose de que esté lo suficientemente amarrada para que no revele nada. La ropa que tenía la exprime para que esté seca y se la lleva ahí en las manitas. Ya estoy listo. Tírense una percepción. A ver, ahí va. No he abierto la hoja de Sori. Per. What? Acá. Con ventaja. ¡Ta madre! Ay, en la madre. 10, 11, 16 y sorry, ¿cuánto? Ahí va. Eso fue por pedir ventaja, estoy segura. Ok, percepción. Acá está. Normal. Ok, según yo ya le di clic, debería estar cayendo el dado. Ujú. Un 22. Korg y Senpa no se dan cuenta. Korg sigue muy entretenido en limpiarse lo mejor posible. Senpa a lo mejor está viendo ya que Motoso se terminó de poner la capita. Y que le queda pues así como era una capita con su capuchito y todo eso. A lo mejor se le hace adorable y está ya distraída en eso. Pero Motoso y en especial Sori sí se dan cuenta que varios de los habitantes notaron la marca en la frente de Motoso, pero su reacción no es lo que esperarían ver en cualquier otra persona, sino que los ven emocionados, pero intentando como ocultarlo un poco. Me oculto mi marca. ¿Y te acuerdas que cuando la mostré por primera vez nos querían atacar? Y se cubre en la frente. Sori se vuelve a agachar para hablarles de cerca y dice: Sí, solo que no parecen asustados ni molestos. Digo, tal vez tienen tiempo esperando que vengan las personas con los símbolos de la puerta. Lo que me sorprende un poco, dado que ya les habíamos dicho que veníamos a abrir la bóveda. Pero soy de la idea de pasar a hacer lo nuestro y no interactuar más de lo necesario con estas pobres personas. Creo que ya han sufrido demasiado por generaciones. Sí, creo que tienes razón. Así que discretamente voy a pasar entre ellos, como haciéndome la tonta. Y pues me voy a colocar cerca de la puerta, esperando a que el grupo me siga para pasar a proceder.
con este atraco. Que más que atraco es más como un retiro bancario, ¿verdad? Porque venimos con la dueña, pero bueno. Pero otra cosa suena más bonito. Pues, por lo que dice, pues Notoso ya está listo para moverse. Por cierto, ¿en dónde guardas tus cosas, tu ropa? Las exprimí, las tengo ahí en la mano. Ok, pues qué va. Y pues ustedes me dicen cuándo los demás se acercan a la puerta junto con Sori. Digamos que las dos figuras de cartón ahí andan. Pues en cuanto veo movimiento, me acerco al movimiento. Aquí va. Notoso, Cor. Ahí va, es que a veces, como tengo que hacerle zoom out y cambiar cosas aquí para que agarre bien la resolución, Así es. se me olvida y se ven más chiquitas las fichas. Sí, sí, está bien. Sí, si te alejas mucho se hacen más chiquitas y así. Ah, una pregunta, Cor, ¿qué tanto te limpiaste? ¿Nomás un poco por encima o...? Sí, solo por encima, tal vez intentando refregar más la parte de las manos y la cola, que es lo que le salpicó más. Ok. Pues una vez que ya se acercan todos, y se acercan a la puerta, a lo mejor... pues bueno, no importa mucho el oro. Llegan y empiezan a ver cómo los símbolos tallados en la parte de arriba de la puerta en la roca empiezan a brillar. Escuchan un poco de alboroto atrás. Son los lugareños que se empiezan a asomar como para ver qué están haciendo. Y al ver que empiezan a iluminarse estas marcas, empiezan como a ¿A brillar? emocionarse. No, las Ujú. personas. Y una vez que empiezan a brillar mucho, 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 que los empieza a dejar tienen que empezar a taparse los ojos porque el brillo es demasiado. Hasta un punto en el que hace como un flash, los deja ciegos por un instante. Y cuando voltean, las dos puertas del castillo están abiertas y las marcas en la piedra desaparecieron. ¿Y las marcas en nuestra piel siguen ahí? Ahí siguen. Perfecto, porque todavía ni siquiera he utilizado la magia que me da la marca. No la quiero perder todavía. Pues Sori nada más les va a decir: todo despejado adelante, chicos. Vamos por ese tesoro. Pues una vez que entran al castillo está oscuro, no hay lámparas. La única luz que entra es un poco la que se cuela por las ventanas. Pues la que entra ahorita por la puerta. Se ve. Hay mucha tierra. Curiosamente no hay telarañas, como que ni siquiera los insectos podían entrar a este lugar. Y se ve como si, pues, en efecto, el lugar estuviera abandonado siglos. Se ven restos de muebles de madera que había por el lugar, completamente deshechos, ya nomás como si fuera un montón pues los restos del mueble, todo roto y demás. Ah, y pues lo que ven hacia de ustedes enfrente es hacia los dos costados, pareciera que hay en uno como hacia una cocina y del otro se ve como si pudiera hacia un comedor. Y al frente unas escaleras, unas que suben y otras que bajan. Estoy muy seguro de no tener Dark Vision, así que pues me va a tomar un minuto para sacar una antorcha de mi mochila, usar la yesca para encenderla y al menos prestarnos un poco de luz y empezar a navegar el interior del castillo. Según tengo entendido, Cork sí puede ver en la oscuridad.
Pues chécalo, sí, si tienes Dark Vision. A ver, déjame checarlo. Personaje. Ajá. Sí, tengo Dark Vision. Igual Mutoso también tiene Dark Vision. Ves que entran Y lógica es un gato. y prendes la antorcha y eso. Esta Zephyr les dice, vaya. Sí, nunca fue dado a hacer limpieza. No me sorprende que esté así de sucio. Y ven que es un movimiento con la mano así como de que le da cosa que esté tan sucio el lugar. Le lanzo una miradita de sospecha a Zephyr y le digo, su colega, ¿qué pasó con él? ¿Cree que haya sobrevivido a lo que sea que pasó aquí? Está hablando de él como si esperara encontrárselo aquí adentro. Ella dice, sinceramente no sé qué pasó con él. Tuvimos una pelea, yo me fui, él se quedó, pero cuando peleamos y todo eso, ambos estábamos preparándonos para irnos, pero yo me fui primero, así que supongo que también se fue. Mencionó algo de que regresaría al continente a seguir sus estudios, pero ella se encoge de hombros y dice, no sé. A mí me pareció más interesante estudiar a los humanos directamente estando entre ellos que a una vida de distancia. Bueno, la situación está en que el castillo parecía cerrado herméticamente. Si su colega tenía todas las intenciones de irse, tal vez si se quedó no fue por voluntad propia. Ah, no. Él y yo podríamos haber entrado y salido a voluntad. Ah, mm, menos mal. Ah, Dice, no, la verdad sería una sorpresa encontrármelo aquí. Y una un poco desagradable. Soria asiente con la cabeza. Con una mano sostiene la antorcha, con la otra saca su hacha, su gran hacha, y dice, sí, no soy muy afecto tampoco a las sorpresas desagradables, así que vayamos con cuidado. Y pues, duda que van a hacer. Como les digo, el castillo no es muy grande. A la izquierda pareciera haber un gran salón con un comedor. A la derecha pareciera lo que fuera alguna cocina. Al centro, al frente hay unas escaleras, esas que como de caracol, pero más amplias. Unas suben y hay otras que descienden. Yo directamente le voy a preguntar a Zephyr si tenían en el castillo una armería, por si tienen por ahí jabalinas extras que Sori pueda usar en caso de que todo se vaya al carajo. Dice, aquí dentro del castillo como tal, no. Dice la que creo que ahora utilizan ellos de casa es lo que era la armería. Eh, y no creo que, al menos que ellos hicieran nuevas, no creo que haya ninguna que siga siendo útil, esté en buen estado. Sori asiente. Dice, sí, imagino que en algún punto debieron usarlas como tendederos de ropa o algo. Está bien, no perdía yo nada con preguntar. Am, ¿Tienes algún inconveniente en que saquemos el resto del castillo? Suponiendo que hubiese algo de valor. Y dice, no, si quieren adelante. Como les mencioné, todo lo que encontrarán era suyo. A mí no me interesa nada de lo que hay aquí ya. Ok, Sori, a menos que alguien tenga algún inconveniente, va a ir a la cocina a empezar a investigarla. No de manera así grosera, tirando cajones, nada por el estilo, sino con relativa cautela, abriendo cajones, viendo alacenas, digamos que en parte para enterarse de cómo está la situación por aquí y en parte para ver si tropezamos con algún cubierto incrustado de gemas o algo así suculento. ¿A qué van los demás que van a hacer? Cor quisiera explorar la parte de arriba, ver si encuentra algo que sea interesante, de valor. Más que nada tesoros. Va.
Motoso y Senpa. Yo apoyo a Sori en el saqueo. Y Motoso va a estar buscando principalmente algo para poner su ropa mojada. Va que va. Y ya Pues, después de eso, pues va a buscar algo que se vea bonito. pues algo para poner ropa mojada, pues encuentras, por ejemplo, puedes ponerlo sobre alguna silla, alguna silla de las rotas que hay en el comedor. Pero es que se lo quiere ir llevando así. Algo como Ya, ya. una canastita o algo así. Mm, a lo mejor adentro no encuentras algo así, pero afuera sí hay algo, a lo mejor una canastita de paja en la que la podrías meter. Va que va. Entonces ahí la pongo y una vez que termina eso voy a buscar algo bonito como de ropa o de hierbas o incluso una pipa. Va que va. Ok, tírenme todos una percepción para ver qué encuentran. Y denme un minuto y te regreso. Ok, ahí va, ahí va, ahí va. A ver, veamos. Percepción, ¿verdad? Ujú. No manches. Ay, estuve a nada del 8, digo del 20. Chale, Uy. uno natural. Creo que encontré un Mimic. Venga, y tiene 5 de sabiduría, ¿no? Pues sí está. Entonces, si Senpa deja de responder, se la comió el Mimic. Como frita. Me acordé del video del niño que está corriendo ahí, está corriendo y el viento se lleva la mesa, le termina golpeando al niño y el tipo dice, cuando hablamos de mimics hablamos de esto. Este fue un mimic atacando a un halfling. Ay, aló, aló, ¿se escuchan o se cayó todo? No, aquí andamos, solamente Aquí que tengo una vuelta. andamos. Ah, ok, ok, ok.
Yay. ¿Qué va? Vamos a su tirada. Sempa sacó uno natural, ¿no? Por lo que escuché. Se Sí, la me comió el comí un Mimic. Mimic, es mi salida. De hecho, me voy en 2 minutos. Ok. Pues bueno, empecemos con Sempa. Pues empiezas a buscar cosas. Vas, ves, no ves nada. Ves pura madera rota, podrida. Cuando tomas a lo mejor algún cucharón, se parte, se deshace en tus manos. Eh, por la monería, vamos a decir, ves un cofre, llegas, te acercas a él, lo abres con cuidado, dale un olor putrefacto de él. Lo terminas de abrir por completo y en efecto es un Mimic. Pero parecía que murió hace bastante tiempo atrás. Me marea el olor y me desmayo. Bye. Vamos a escuchar el golpe. Y ven a Senpa desmayada. Cork se acerca y dice, Senpa, ¿estás bien? Reacciona. Y le va a dar una cachetada con cariño para ver si despierta. No, Corchito, así no se cura. Entonces, ¿cómo? Le va a decir a Motoso, entonces, ¿tienes alguna hierba medicinal o un hechizo para revivirla? Sí. Y pues le casteo el Heal Wounds. No está herida, solamente se tiene que desconectar. Te dan cuenta que pues no está herida, no está dañada, no es que algo le haya hecho daño. Simplemente perdió la conciencia. Se quedó dormida. Bueno, ya fuera de eso, los quiero mucho, los veo luego. Ya me voy. Ok, Bye. bye, Bye. cuídate. Bye bye. Ay, Pues solamente le voy a decir a Motoso, ok, pues ayúdame a ponerla sobre ese sofá, tal vez necesite descansar. Pues ahí solo ven a un kobold y a un Motoso arrastrando a Senpa. Ok, pues la ponen en el sofá. Pues no hay sofás como tal. Más bien sería una silla de estas como colchonaditas. En cuanto la sientan, la silla se rompe y cae al suelo. Cork solo va a decir, bueno, al menos estaba acolchonada. Pues una vez que ya la acomodamos. Espero que se encuentre bien, Escuchas que ronca. que descanse bien. Ok, pues a ver, ahora con los demás. Pues Cork y Sori. Tú, Cor, después de eso te subes al piso de arriba. Vas con cuidado porque el piso se escucha que cruje. Hazte una salvación de destreza. Ok, a ver, ahí vamos. Porque presiento que no va a ser mi día hoy. Ah, menos mal. Pues en una de esas vas subiendo. Escuchas cómo cruje una madera que pisaste bastante. Y alcanzas a escuchar, pero el crujido de que se va a romper. Te mueves hacia un lado y logras evitar, como se dice, caer junto con con el escalón que se rompió a tus pies. Pues ya subes hasta arriba. Pasa lo mismo con otro escalón más arriba. Y pues empiezas a buscar en la única habitación que hay en la parte de hasta arriba. Eh, Te estás desesperando un poco, ya que parece que no encuentras nada. Abres cajones, los cierras, algún armario, lo que parece un joyero y no parece haber absolutamente nada. De Ni siquiera, repente... ¿Mm? te digo, ni siquiera el joyero se ve como que valga algo. Literalmente cuando lo abres la tapa se rompe y desde si valía algo ya no vale nada.
Y pues a lo mejor ya te estás dando por vencido. Te tiras un poco en el piso y algo que brilla te llama la atención debajo de la cama. Te estiras y sacas un pequeño rubí chiquito, de unos 2 centímetros, 3 cuando mucho. Ujú. Y pues es lo único que consigues. Pues, dice Corja, parece ser que esta casa o los nobles de este castillo eran bastante pobres. Bueno, algo tendrá que valer este pequeño rubí. Y pues ya, ahí se lo embolsa en uno de sus bolsillos secretos para tesoros. Y pues mientras Sori busca abajo, igual se encuentra una que otra utensilio de cocina, pero igual son de madera y ya están prácticamente a que si los tocas ya dejan de existir. Igual parece que no vas a encontrar nada. Cuando de repente a lo mejor te asomas debajo de una estufa, algo te llama la atención, estiras la mano y alcanzas a tomarlo. Y sacas igual un rubí pequeño de detrás. A lo mejor se cayó ahí, nadie lo vio y ahí se quedó por los siglos. Ok, un rubí pequeño. Ah, Sori nada más va a decir en voz alta, que de hecho, ¿cómo le hizo Cork para ayudar a Senpa si estaba en el piso de arriba? Bueno, anyway, Digamos que nada más apenas les iba va a a subir decir, cuando escuchó el golpe. ok, nada más Sori va a decir, pues, este lugar luce justo como esperaríamos de una casa vieja de hace siglos. Ah, literalmente voy a gritar, dado que tenemos rato aquí y nada nos ha atacado, voy a gritar y voy a decir, Cork, tuviste suerte ahí arriba, tal vez deberíamos ir al sótano, seguramente la bóveda está ahí abajo. Pues solo escuchas como Cork va bajando las escaleras y dando saltos en los que ya se rompieron para llegar abajo y dice que estamos esperando, vamos una vez. Y sugerencia, a partir de ahora, nada de separar la party, porque seguramente abajo está el peligro, así que será mejor que nos mantengamos cerca, espalda con espalda. A Senpa déjenla dormir, ella estará bien ahí. No creo que nada le haga daño en esta parte del castillo. Bueno, siempre y cuando el piso donde está no se rompa y termina cayendo al sótano con nosotros. Doy unos golpes con mi bota sobre el suelo, ¿se siente sólido? Se siente sólido. Le digo, esta parece ser roca maciza. Seguramente el sótano fue excavado en la peña, así que no creo que tengamos que preocuparnos. El problema del piso de arriba es que es piso de madera. Muy bien, entonces andando. Motos, ¿estás con nosotros? Motoso, ¿qué fue lo que había encontrado? Ah, cierto, me faltó lo de motos. Sorry. Ya se empezaron. Ah, ¿por dónde buscaste nomás para saber? ¿Igual por la cocina o te fuiste a el gran salón? Pues como lo que principalmente estaba buscando era una canaceta así a la cocina. Ok. Pues ya empiezas en la cocina, empiezas a buscar, te asomas. Parecía también que no habría nada. Cuando de repente ves en una alacena, en una esquina, una pequeña bolsita. En cuanto la tomas, se rompe, pero de ella salen 10 moneditas de oro. Ah, mi canasta. La canasta ya la Eh, traes. Pues, pues tomo las monedas como premio de consolación. ¿No se ve una pipa o algo de ropa seca? Si empiezas a ver ahí en la cocina como tal, no pareciera haber ropa. Este, pero de repente ves sobre una mesita una pipa. La tomas, Ah, pues, esta no es de madera, es una tallada en hueso, así que todavía sirve. ah, perfecto. Entonces me la quedo. Pipa de marfil, qué Regreso, elegante. regreso. Chicos, no encontré una canasta. Desafortunadamente solo encontré estas
estas monedas y les muestro las monedas de oro. Y bueno, al menos encontré esta pipa. Sori no va a decir, qué elegante. Sobre todo cuando empieza a quemar esa hierba rara. Um, bueno, aprovechando que estamos todos reunidos, le decía a Cor que deberíamos revisar el sótano. Seguramente es ahí donde están los tesoros incalculables. Pero que Eh, sea un buen tesoro. son tesoros incalculables porque tienes discalculia. No, es porque me prometieron que literalmente era tanto dinero que no iba a tener que trabajar en mi vida nunca más. Suena como una exageración, pero veremos. Ah, ya entendí. Ok. Igual si tienes discalculia puedes decírmelo. Ah, lo aprecio, Motoso, pero habría sido bastante problemático dado que me encargaron llevar el dinero del grupo. Pues bajamos. Pues empiezan a descender. Ven que los primeros escalones son de madera. Después de dar una vuelta, es una escalera así de caracol. Ven que los escalones cambian de madera a de piedra. Está... mm, déjenme checar nomás algo rápido. Duda, Motoso, ¿te volviste a poner tus chanclitas o andas descalzo? Descalzo porque se metió con todo y ropa al agua. Y- Va. Los demás, pues igual. En cuanto empieza a tocar en cuanto tocas el primer escalón de piedra tumultuoso, recorre un escalofrío porque se siente bastante frío. La piedra se siente muy, muy fría. Ay, está frío. Y se salta de bueno, de un brinco salta hasta llegarle a la cara a Sori y aferrársele, porque está muy frío. Y pues ya fuera de eso, pues ya pueden empezar a descender. No sé si Motoso va a subirse con alguien o va a ir bajando, sintiendo el heladito en sus patitas. No, porque traigo la ropa mojada en un brazo. Así que no quiero mojarle la ropa a alguien más. Se va a aguantar lo frío del piso. Con cada piso que dan, escuchan pequeño. Ay, 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 ay. Cork solamente le va a decir, ¿no sería más fácil si hubieses dejado la ropa en la parte de arriba con Sempa? Pero es mi ropa, es mi responsabilidad. No le habría pasado nada solo por no tenerla unos minutos. Pero es mi responsabilidad. No le quiero encargar una tarea mía a un amigo. No lo veas como una tarea, velo como un favor, una ayuda que te están dando. Pero no sería ayuda si Sempa está dormida. Ay, ay, ay. Pues seguimos bajando, escuchando el repetitivo ay del motoso. Algo que empiezan a notar con la antorcha que trae esta Sori iluminando es que pareciera que conforme empiezan a bajar, eh, el lugar empiezan a sentir como más humedad y empiezan a ver un poco de moho entre las paredes y en el piso. Una vez ya Ok. empiezan a llegar. Te iba a preguntar, ¿se escucha algo o así como agua corriendo o algún ruido viniendo de abajo? Por ahorita no es todo silencio. Ok, pues seguimos bajando. Ya después de bajar como por un poco más de un minuto,
Las escaleras dejan de girar y empiezan a descender un poco recto. Y entonces salen a esta cueva, que ya la vieron hace un momento por accidente. Déjenme ponerle los personajes porque me olvidó ponerlos. Están en la esquina superior izquierda, por donde salen. Ah, ok. Ok. Mm, Sí, ya me ahorita. vi. Ujú. Ahí Ahí es por estoy. donde salen. Y pues ya está. La Fer dice, hace tanto que no entraba en esta cueva. Sigue igual de lúgubre y fría que siempre. Bueno, la La cueva bóveda. parece. Ujú. Te iba a preguntar, ¿la cueva parece natural o excavada de manera artificial? Esta parte pareciera como excavada, pero una vez que pasen más adelante sí van a dar cuenta que es una cueva natural. Ok. Sí, la bóveda debe estar más adelante. Mm. Se queda pensando un momento y dice, no me acuerdo el lugar exacto en el que la dejamos. Igual no tenía otra salida, entrada o salida a ese lugar, así que sí o sí tenemos que dar con ella. Ok. Pues el plan de Sori sería avanzar más o menos hasta aquí, pegar la espalda contra el muro de la cueva y asomarse, levantar en alto la antorcha y asomarse cuidadosamente hacia esta dirección, a ver si se ve algo por ahí, alguien caminando, alguna criatura peligrosa, pequeños Pues, murciélaguitos que vuelan por el mapa. pues te asomas y aquí en la cueva, pues a lo mejor alcanzas a ver en alguna pared o algo así, alguna telarañita. Si alcanzas a escuchar ya el revolote un poco de a lo mejor uno que otro murciélago. Se ven como que por algún lugar se filtra luz desde el exterior. Pero a simple vista pareciera no estar, al menos esta parte de la cueva, completamente vacía. Si quieren tirar una percepción para ver si perciben Listo. algo más, adelante. Ye. A ver, ahí va. Realmente es de mis mejores tiras. Venga, tira. Ay, A ver, ahí voy, ahí voy. Nice. Percepción. Ahí. Démosle. Un Un 15. 12 y un 15. Ok. Pues Motoso nota lo que ya le describí a Sori, lo que es a simple vista. Eh, Escucha, a lo mejor pone atención y puede escuchar un poquito que hay. Es una cueva donde hay, no sé, algún nido de murciélagos o algo así, porque si se escuchan varios revoloteando por el lugar. Cork, pues ve el lugar, ve las zonas, escucha los murciélagos, y se da cuenta que pareciera que hay una grieta más adelante hacia la parte de abajo de la cueva, pero un poco al contrario, donde parece que continúa la cueva. Y Sori. ah, Sori alcanzas a notar, o sea, ves todo eso, lo mismo que Cork, pero aparte ves. No sé si pareciera haber algo aquí en la parte del centro. Eh, no sabrías decir qué es exactamente, pero el suelo pareciera como si hubiera sido escarbado recientemente. Ok, les voy a decir. Tengan cuidado con el piso en el centro de la bóveda. La tierra se ve removida, casi parece como si fuera el nido de alguna criatura subterránea y terrible. Esas cosas usualmente pueden sentir las vibraciones en el piso y se esconden ahí abajo para atacar. No tengo idea de qué clase de cosas sea, así que tal vez sería bueno no acercarnos demasiado. Y eso implicaría no hacer mucho ruido. Preferentemente, pero eso dalo por hecho.
aunque sea el único peligro en toda la cueva, realmente no queremos que lo que sea que viva aquí nos vea antes de que nosotros podamos verlo a él. Muy bien. Y pues ahora sí, ya nomás espero que se muevan para ir. ¿Por dónde se van a, para saber por dónde se van a mover? A ver, a ver, ¿por dónde? Pues podríamos ir por toda esta orilla. Bueno, a ver, dejen. Más que nada como por la orilla de la derecha, que llega como este pico, esta estalagmita, y de así poder irnos desplazando más hacia el centro. Pues la idea de Sori sería darle vuelta como por acá. O sea, para no acercarnos al área que está como de tierra suelta. Como Ajá. que agarrar la orillita por el bordecito, pegados a la pared. En caso de que el bicho despierte, pues al menos estar lejos. Ahí Bien. vamos, ahí vamos, ahí ¿En vamos. qué orden van? Pues creo que vamos primero Sori, luego Gork y luego Motoso. Pues Y sí, pues, Ujú. en ese orden que se ve. Ok. Cuando llegas a esta zona de aquí, Sori, ves que hay una cuerda en el piso que va hacia la pared. Del lado del centro hay como una estaca que es a donde está amarrada. Y si sigues la soga, ves que sube. Tiene como una especie de politas. Y llega, y está sujeta a unas estalactitas encima. O sea, la cuerda está sujeta a unas estalactitas, Ujú, como si fuera una trampa. ujú. Mm, extiendo el brazo como para indicarles que se detengan y luego con la misma mano señalo hacia abajo en dirección de la cuerda. Digo, tengan cuidado con eso. Y levanto mucho las piernas para no tocar la cuerda y pasar la trampa. Bien. No, les voy a hacer tirar esta por levantar las piernas un poco más de 5 centímetros de alto. Oh, pues que me estás pidiendo demasiado ejercicio. antes no nos está pidiendo una tirada de atletismo. Digo, si quieren se las pido, a ver quién saca el uno natural. Pues ya pasan la cuerda sin problemas. Y tú, Sori, igual por el de 20 natural. Ves que entre la tierra removida, a lo mejor a lo lejos no lo notabas, pero ya de cerca sí lo ves. Hay lo que pareciera ser unas cosas chiquitas. Se ven como entre verdosas, azulosas, unas un poquito negras. Ah, hazte una tirada de. ¿Cómo se llama esta cosa? Puede ser naturaleza o supervivencia. Survival o nature. Cualquiera de las dos. Un 10. Pues no sabes el nombre de estas cosas, pero te han dicho, has escuchado historias de algún otros aventureros, a lo mejor de cuando con los que andabas antes y eso, de que esas pequeñas cosas que parecen como si fueran pequeños dragones pueden ser, eh, ¿cómo se dice? Sinónimo de que estás entrando a una cueva, a un refugio de un dragón. Literalmente son como dragones pequeñitos. Ok. Uh, Pareciera haber unos 2 o 3 ahí. No los han visto, no les hacen caso. Pareciera estar jugando entre ellos. ¿De qué color son los dragones? Verdes me dijiste, ¿verdad? Hay uno que es como verdecito, otro se ve como azulado. Y el otro también es como azul.
Ok. Pues cuando pasamos cerca junto a ellos, se los señalo con mi garra y le digo a Zephyr, ¿qué opina de eso? ¿Deberíamos preocuparnos? No por los pequeños, sino por lo que implica. Ella los ve, se le queda viendo. Y nomás hace. "Huh". No, continuemos. Que me responde, yo no tengo por qué preocuparme. Ok, pues seguimos pegados a la pared. Ya cuando llegan a donde está ese hoyo, le dice. Pues se dan cuenta que pareciera idéntico al. ¿Cómo se llama? Al que encontraron Cuando nos estrellamos en el barco. Ujú, en la zona esta. Pero pues Al obviamente saben que Underground. están flotando, así que probablemente lo único que haga es hacerlos caer de la isla. Sí, es que no es simplemente un hoyo que llega un poco más profundo y ya. O sea, no tiene conexión con el Underdark porque pues están sepa la chingada cuántos cientos o miles de metros sobre el aire. Oh, quién sabe. ¿No has visto cómo están los portales al Nether? Voy a poner las gratuitas porque igual Sori ya la señaló, así que todos la ven. Y pues me imagino que bordean el hoyo, ¿no? Sí. Ok. Pues si continúan, pues más hacia adelante, aparte de esos pequeños dragoncitos, no hay nada más. A lo mejor en algún momento pasa revoloteando algún murciélago por sus cabezas, pero es un murciélago, no es de qué preocuparse. Murciégalo. Murciégalo, murciégalo. Lo que sí ven es Con que donde permiso, están murciégalitos. estos pilares hay un poco de agua. Se ve fresca, limpia. Si, si de regreso hay tiempo, ¿creen que me pueda bañar aquí? No creo que sea buena idea eso, Motoso. Este lugar le pertenece a estas criaturas. No creo que les guste compartir el agua. Pues va. Pues si continúan, llegan al recodo, la cueva, y ven que sigue Ujú. un estrecho camino donde pues caben sin problemas de dos en dos. La cueva tiene buena altura hacia arriba. Igual este pasillo no es como dice, chico, no está muy ancho, pero sí tiene buena altura. Pueden seguir sin problemas. La antorcha ilumina bastante bien. Sí, vamos. Pues igual en las esquinas, igual Sori trataría de pegarse a la pared, levantar la antorcha en el aire y echar un vistazo antes de adentrarse de frente en lo que sea que nos vayamos a topar, nada más para, igual que si hay algo ahí, verlo antes de que nos vea. Pues ves, echas un vistazo, ves que no hay nada. De repente escuchas un ruido por detrás que te llama la atención. Y ves a uno de esos pequeños como dragoncitos brincar, volar un poquito, tomar a un murciélago en el aire, bajárselo y empezárselo a comer. Quizás el ruido que hace cuando brincó es lo que te sorprende un poco, te llama la atención. Pero pues ya para el frente volteas y no está libre, se ve libre, no hay nada. Igual, dado que Zephyr no dijo nada, nada más voy a asegurarme de que mis colegas estén enterados de este desmadrol. Les voy a decir, he escuchado historias que esos pequeños
criaturitas parecidas a dragones suelen habitar las guaridas de dragones en forma. Yo sé que, claro, esto fue terreno de dragones hace muchos siglos, pero me hace sentir inquieta que no esperemos toparnos con ningún dragón y sin embargo esté lleno de esos bichos. Si nos llegáramos a topar con algún dragón, la señorita aquí presente no podría encargarse de él. Digo, es igual una ancestral como el que pueda estar aquí, si es que hay alguno. Safi responde algo a eso. ¿Le acaba de decir vieja? Le hablé de una manera respetuosa, haciendo saber qué tan antiguo es su poder dentro de este lugar. Solo lo estás empeorando. ¿Cierto? O sea, me imagino que Korg lo dijo en voz alta. Zephyr dice o hace algo cuando le sugieren que luche en caso de que nos topemos con otro dragón. Cuando dice eso, oye, por favor, lo dice Korg, si ven que se ofende un poquito. Llegas a hacer que le dice a Korg. Pues bueno, se supone que ustedes son los guardaespaldas. Mis guardaespaldas. Creo que, por definición, ustedes son los que deberían de luchar, no yo. Pero no te preocupes. Si veo que te haces en los pantalones, yo te puedo proteger. Sori se gira lentamente hacia Korg y le digo, ahí tienes tu respuesta. Bueno, creo que es mejor que tal vez una respuesta donde hubiese dicho que tal vez se quedaría como espectadora viendo cómo nos calcinan o cómo somos devorados uno por uno. Sori nos va a decir, no te preocupes, Korg. No todos los dragones incineran. Algunos congelan, algunos derriten. ¿Has visto lo que yo hago con mi arma de lento? Se ve bonito, pero duele un poco más. Bueno, sigamos. Pues ya sí siguen, como les digo. En ese recoveco y el pasillo no se ve nada. Háganme otra tirada de percepción para ahora que van a salir hacia la siguiente cueva. A ver, percepción. Otro 20 natural, vamos. Bueno, un 15. 21. Uy, 20 sucio. Sí, Pues, así es. Motoso no sé si sigue distraído pensando en cómo lavarse, en que el suelo está frío, porque sigue el suelo frío. De hecho, el ambiente todos lo sienten un poco frío. Pero como se dice... Pero pues ya ve lo que de al frente, no ve realmente nada más. Pero sin embargo, Sori y Korg, a la hora de llegar para salir hacia la siguiente cueva grande, alcanzan a ver. No es muy notorio porque está como en un pequeño agujero en el piso. Y pues se camufla muy bien con el piso oscuro, con la oscuridad de la cueva. Pero sí alcanzan a ver que hay... Y este sí ya lo ven, lo distinguen. Un pequeño dragón, color negro. Se ve chiquito, se ve... ¿lo dirían como entre la estatura de Sori, un poquito más grande? O sea, todavía seguiré siendo medio cachorro, tal vez adolescente, por así decirlo. Literalmente es un... se llama Wyrling. Un bebé dragón. Y es un bebé dragón. Tienen entre 0 y 5 años, más o menos, si mal no recuerdo. Pero, o sea, ¿está vivo tal cual? ¿Es un Wyrmling de dragón negro aquí? Sí, ven que está dormido.
Sori se le queda viendo, señala al dragón, luego volteó a ver a Korg, a Motoso y a Zephyr. Una pregunta, ¿qué tan comunes son los dragones en Eberron? Extremadamente raros. Probablemente no conocen a nadie que se haya topado con uno. Válgame. Sí, pues esa es precisamente mi reacción. Es un Wyrmling. Digo, me preocupa un poco que sea de un dragón cromático. No soy quien para discriminar, pero tienen cierta mala fama. En realidad no son muy peligrosos a esa edad, hasta donde tengo entendido. Pero sería bueno no despertarlo. Digo, de solo un bebé. Bueno, apoyo tu noción, digo. Honestamente, no sería bueno tener que despertarlo estando en esta cueva donde tal vez cualquier mínimo ruido podría causar un derrumbe de estalagmitas y tal vez atraer otras cosas. Eh, Creo que hay que pasar de largo de... Además, no conozco ningún bebé que le guste que lo despierten. Sori se rasca los cuernos y dice, no, sobre todo cuando el bebé tiene la capacidad de vomitar ácido. Mejor pasemos sigilosamente. Sí, para que siga durmiendo. ¿Quieren su sigilo? Ok, ahí vamos. Puedo gastar fuerza de voluntad. Y me quiero point. Ay, sigilo, Aquí lo que sigilo. puede gastar es inspiración, pero creo que nunca hemos tenido. Se supone que se Ah, empieza con uno de inspiración, pero nunca nadie lo ha usado. Sí tenemos uno. Steel es sigilo, ¿verdad? Sí, stealth. Sí. Ajá. Ok, ahí va. Pues si tenemos uno, considérenlo, porque Ah, 27 sin no podemos problema. obtener más inspiración si no la gastamos. Yo, pues ya tiré, no me lo voy a gastar. Ok, pues Cor, como buen maestro del sigilo, ya hace uno con las sombras y hasta por un momento se les desaparece a ustedes. Motoso, como buen gatito, a lo mejor empieza a hacer el au, pero nomás moviendo la boquita sin decirlo. Pasa desapercibido. Le ayuda mucho no traer sus chanclitas, porque pues es más silencioso con sus puros palms. Para que veas. No voy a tirar por Seyfield porque pues los NPCs no me gusta que les arruinen las tiradas. Pero igual, sorry, no sé, patea alguna roca y se escucha el... Así como que esperando de ver que no despierte, que no despierte. Y voltean, ven que el dragón se empieza a mover. Se levanta, bosteza un poco. Abre los ojos, los ve, se les queda viendo. Vuelve a bostezar. Gira y se reacomoda. Y se vuelve a dormir. Así como que Korg está conteniendo el aliento, pues lo suelta y simplemente le hace, bueno, mira a Sori y le hace la señal de que con más cuidado y en silencio. Va, pues Sori se sorprende de ver al dragón no atacar. Así que pues seguimos, igual misma maniobra, asomándonos al pasillo. Y si no hay Pero, nada. Ajá. una vez que termina de hacer eso, empiezan a avanzar. De repente nomás ves que una piedra pega en tu escudo. Y ya, es todo. Viene como desde atrás. Sí, viene como desde de la zona del dragón. Me giro lentamente. Lo ves como Preparada para el jumpscare. lo ves dormido, pero que lo ves acostado en la posición que se ve, pero ves que está recogiendo la cola. Ok. Sori le va a decir, parece extrañamente amigable. Tal vez deberíamos considerar ofrecerle salir de aquí. Eh, Sori se queda pensando, dice, eh, puede que se vuelva maligno, podríamos soltar un mal terrible al mundo. este, Ujú. Korg se te va a aventar y te va así como que a callar bueno, cerrar la boca y decirte, shh,
¿Quieres acaso hacer que Motoso tenga la terrible idea de que podemos ser amigos de ese dragón? ¿En serio quieres que vaya y lo despierte? No en este momento. Entonces no menciones dragón, amistad, frente a Motoso. Pues Sori nada Tengo más el va a hacer un persuasión. ¿Cómo? Pues tengo el persuasión. Y esta bebé, ¿quién sabe si podría entrar? Pues a menos que hayas escuchado lo que Sori mencionó o lo que Cork le estaba susurrando y que te llegue a la mente la idea de amigo. Que conste que Sori no mencionó amigo en ningún momento, solamente dijo que podríamos sacarlo. No digo que sea mejor, pero Para liberarlo. ujú. Y pues les va a Pues bueno, decir, pues no creo que me esté muy atrapado, que digamos. Es un buen punto, probablemente solamente está en su casa. Echamos un vistazo al pasillo. Pues el pasillo se ve bien, se ve limpio. Háganse otra tirada de percepción al llegar a la siguiente cueva, Ok, a la espero que grandota. mi tirada no sea tan mala. ¿Qué dijiste Un que se 20. tiraban? Percepción. Casi sale Ah, otro 20 natural. Al menos eso quiso decir el dado. Estuvo, bueno, al menos conmigo se estuvo moviendo entre el 20 y el 14. 20 sucio y Un 14. uno 1 natural. natural. Ya te tocaba. Qué Y pinche desgracia. estabas ya tirando muy alto ya. Yo quiero soñar todavía más alto y no me dejan. Un pedazo ¿Gastaste tu de... suerte? En la capa, a lo mejor todavía en la capucha todavía traía un poco de la cosa esta negra como que traía encima y se cae en un ojo a Cork, haciéndole que no vea nada. De repente se paró demasiado rápido y se mareó. Y así ya no vio nada por un buen rato. Ujú. Ok, pues lo que ven que es esta cueva pues es mucho más grande. Tiene varios desniveles. Pareciera que va incluso en descenso conforme se aleja. Eh, Tanto Sori como Motoso alcanzan a escuchar el ruido del agua. Y alcanzan a escuchar un par ruiditos como pequeños rugiditos. Y los dos ven a su derecha otros dos de esos dragones, igual que el anterior. Pero esos no están dormidos, están como jugando entre ellos. Y tú, Sori, alcanzas a escuchar un poco más por lo bajo el ruido del que pareciera otro par de esos. Igual todos son bebés dragón, son Wyrlings. Esos dos que ven igual son negros. Sori se va a girar lentamente a Zephyr con preocupación creciente y le dice, solo por curiosidad, ¿de qué color era no, bueno, cómo eran las escamas de su antiguo socio? Dice, azules. Oh, bueno, no menos preocupante, pero de acuerdo. Supongo que si el primer bebé dragón no nos atacó, podemos intentar pasar sin que estos nos ataquen. Ah, pues Sori va a querer empezar a moverse como en esta dirección para esconderse detrás de las estalactitas sigilosamente. ¿Para qué va? Vuelven a tirar su sigilo. Venga, no Ahí puedo. vamos. Bueno, sí, puedo tener mala suerte. Kilo. Poderoso más 2. Más vale que no me salgan con Hijo de algo. bueno.
Horrible. Estuvo mejor que el anterior. Sí, eso sí. Un 22. Ja, No, sin problema. Ujú. Y un 3, vamos. poderoso 3. Me tropecé. Pues mientras van para allá, este Core, como ya lo saben, probablemente cuando le dijeron los dragones y todo eso, como todavía se sigue limpiando, ni siquiera vio dónde estaban, pero simplemente sigue hacia donde le dicen que tiene que ir. Pero mientras van para allá, esta Sori no puede evitar patear alguna otra piedrita y hacer ruido. Pero no es nada comparado con lo que hace este motoso que literalmente se tropieza y se cae. Y se escucha así como mucho ruido metálico, no sé, por su equipo. Pues es un druida, no trae tanto metal, pero sí a lo mejor escucha el Las moneditas pum y que el llevaba, pum. ¿no? Pues sí, un Las 10 poquito. monedas y todo lo que traía. ¡Ah! Cuando pasa eso, ven que los dos dragones se detienen. Se asoman hacia donde pues, están ustedes haciendo el ruido. Y los ven. En que se quedan un momento viéndolos así como con curiosidad. Y ven que los dos empiezan a avanzar hacia ustedes. Hacen un pequeño salto, vuelan un poco y luego caen más adelante. ¿Qué actitud tienen? ¿Como feroz? ¿Como curiosa? Tírense un insight. Ok, vamos a Mi insight es el peor de todo. No estoy tan mal. Insight, tengo un 3. O menos 2. Un 8. Un 10. Aquí está. ¡Ah, 20 natural! No manches. Ok. Van varios 20 naturales aquí en la cueva. Este es mi primer 20 natural. Sí, el otro fue de Sori. Pues a lo mejor Cork y Sori. No, pues. Es la primera vez que ven dragones todos, pero entonces no tienen idea bien de sus funciones. Pueden pensar que están acercándose para atacarlos, quizás. Eh, pero tú, Motoso, ves en ellos una actitud más mm, juguetona. Como si hubieran visto, no sé, algún cachorro de tu tribu cuando se acerca a jugar con alguien o algo así. Ay, hola. Y le saludo a los dragones. Te va a decir Cork, "Shh, ¿qué estás haciendo?" No se ve que sean agresivos. De hecho, creo que se ven juguetones. Sori les dice, sí, de todos modos ya nos vieron. El problema está que no creo que te entiendan, Motoso. ¿Mi de este para hablar con los animales funcione? Es que Son los dragones. dragones son seres conscientes, no son bestias. Ajá. Tienen su propio lenguaje. Y creo que tu hechizo sí marca que deben ser de categoría bestia, ¿no? Ujú. Es que Sí, es por porque druida. para eso, sí, pero pues con animales. Un dragón como tal no lo clasifican en ese. Si quisieras hablar con un dragón sin tener lenguaje el de ellos, ocuparías algún hechizo que te permitiera hablar todos los lenguajes de seres conscientes. Algo que te permitiera entender cualquier lenguaje como élfico, como el de los enanos, como el de los eh, gigantes, elementales y todo eso. Ya. O Ahí sea que nada más me puedo comunicar con puro político. Son bestias. Ok, pues Sori va como a levantar su mano, no de manera ruda, sino lentamente, la palma al frente,
No voy a sujetar mi hacha ni nada amenazante. Nada más les voy a decir, pequeñas crías de dragón, no hemos venido a hacerles daño. Preferiríamos solo pasar de largo sin ningún inconveniente, si está bien por ustedes. Y les doy mi mejor sonrisa. Tírate un carisma. Fuck. ¿Persuasión está bien? Sí. Pues no está tan mal, pero pues bueno, a ver, veamos. De hecho, la tengo entrenada, nomás por eso, un 17. Cuando dices eso, ves que estando a unos 10 pies, 15 pies de ustedes, ahí donde están ahorita, se frenan. Se voltean a ver entre ellos. Hacen rugiditos, pareciera que todavía no saben hablar, pero parece que sí te entendieron. Es que se te quedan viendo a ti. Voltean a ver a Cork. Ven a Motoso. Ven que uno de ellos se lame los labios. Sí. Sí parece comida. No, y aparte con lo que me habían cubierto. No, probablemente aparte- eso los haría que se fueran para atrás por el olor. Ajá, sí. Y, Sí, y claro. aparte, naranjita y con tonos oscuros, como si hubiera estado doradito. Pero se detienen, ¿verdad? O sea, ya no siguen avanzando. Ujú. Sori les dice, tal vez deberían seguir avanzando. Si salimos de la bóveda, tal vez pierdan el interés. O sea, Sori se va a quedar con la mano alzada y va a pedirle al grupo que continúe. Igual, pues vamos avanzando por detrás de aquí de las estalagmitas. En cuanto ven que Motoso avanza, ven que uno de ellos empieza, avanza un poquito más. No, pues nada más se ríe al ver que lo siguen. Cork le va a decir a Motoso, Motoso, rápido, no hay que perder tiempo, tenemos que alejarnos de ellos. Pero se ven juguetones. No creo que nos hagan daño. Pero no podemos entretenernos con ellos, tenemos que llegar a la bóveda. Y lo sé, Igual pero no te preocupes, no nos van a atacar. Sori le dice, yo no dudo que no sean gentiles, pero considera que son cachorros. Y son cachorros prácticamente del tamaño de un caballo. Probablemente no midan su fuerza. Y lo que para ellos es un juego, para nosotros puede ser bastante doloroso. Así que no tengan malas intenciones no significa que no vayan o puedan hacernos daño. Bueno, eso sí. Ok, pues Ya pasaron. No veo que pasen, solamente Cork se ha ido. Avance. Desaloje. Pues yo estaba yendo en el orden de Sori, Cork, Motoso y... No, pero Sori les pidió que se fueran, o sea, que avanzaran. Ajá, Sori se está quedando como con la mano alzada, deteniendo a los dragoncitos y les pide que avancen. Pues ves que avanzan un poco más. Que tienen intención como de seguir a este Motoso. así como que diciendo, no sé, digo, sé que son crías, pero si seguimos más adelante y encontramos peligros, no creo que podamos ser capaces de protegerlos a ellos o que si ellos se ponen agresivos, terminemos en medio de su ira o cólera. Si ya pasó el grupo, lo que Sori va a hacer es que voy a sacar de mi mochila dos raciones de viaje, al menos la parte de la carne seca, y se las voy a echar adelante, así, bueno, con todo y todo. Si trae galletas y frutos secos y demás, se las voy a echar adelante y me voy a empezar alejando lentamente. Y nada más les voy a decir en dracónico, quédense aquí, nosotros nos iremos y no los molestaremos más. Me voy a ir retirando de espaldas hacia donde está el grupo. Pues les echas la carne. Ellos la huelen, se la empiezan a comer. Si en eso te vas, para cuando levantan la vista ya no los ven.
Nada más escuchas que se quedan ahí en ese lugar para jugando entre ellos, de vuelta. Me voy a descontar 2 raciones. Aquí están las raciones. Y una vez Son unos- ujú, que pasan esas estalagmitas y llegan a la curva de la cueva y más que sigue descendiendo. A lo mejor Corvo y Motoso se detuvieron también, se detuvieron porque abajo ven a otros dos. Así como que Cord maldiciendo por lo bajo. Oh, maldita sea. ¿Qué tanto tenemos que esperar a encontrarnos tantas crías de dragones? Ese es un dragón azul, ¿verdad? No me engañen mis ojos. No, es uno negro y uno solo. Ok, pues Ori sugeriría aplicar exactamente la misma maniobra. O sea, bordear. Incluso, ¿qué tan grande es esta caída? No es muy grande, serán unos 2 metros. Pues Ori Entonces, sí va a preferir descolgarse por aquí, para no acercarse a los dragones y seguir pegada a la pared para no llamar su atención. ¿Nos damos tirada de sigilo otra vez? Si quiere, quien quiera tirar puede volver a tirar. Quien quiera quedarse con su anterior tirada puede quedarse con su anterior tirada. Yo recuerdo que era un ay, mujerero, así que voy a volver a tirar. pues Tiro si mira, tiene creo que puede todavía subir un poquito más. lo mismo. 3, creo que sí. Oh, pinche uno natural desgraciado. ¡Ah, no! ¡Qué No me malas jodas, no me tiradas jodas. de todos! No he sacado ni siquiera un 10 en estas tiradas. Esta vez Motoso me echó la sal. Pues a la hora que se Sí, sí. descuelgan. Ujú. No, es que no te eché la sal, güey. Sí, sigues teniendo tiradas más altas que nosotros con tus modificadores. Yo nada más tengo uno en Estel. Ok, pues cuando se están descolgando, a lo mejor intentan hacerlo sin hacer mucho ruido, pero tanto Motoso como Sori no pueden evitar que se deslicen piedras bajo ellos y se escuche el de las piedras cayendo. Pero eso es nada comparado con que cuando Kor se iba a descolgar, como que no vio alguna saliente, alguna roca. Se le atoró el pantalón, quedó medio colgado. Y mientras estaba, y al intentar zafarse de él, o bien, al zafarse de la roca, perdió completamente el equilibrio. Cayó haciendo un ruido fuerte. eh, Probablemente Cork igual dio algún grito fuerte. Y pues se escuchó el sablazo sabroso de Cork. Ustedes nomás vieron cómo Cork pasó rápidamente junto a ustedes, cayendo al piso. ¿Estás bien, Porchito? Sí, pero odio esta maldita cueva. Pues obviamente los dos dragones los voltearon a ver. En el dragón negro ven un poco de extrañeza en verlos a ustedes. Incluye un poco la cabeza. Pero el dragón azul sí se ve agresivo. En que incluso se pone un poco en pose depredadora y empieza a caminar hacia ustedes lentamente. Pues yo sí he hecho la mano a la empuñadura de mi hacha. Todavía no la voy a desenvainar, pero sí me voy a poner así como que en guardia. Igual voy a tratar de hablarles. Levanto la mano, les digo, crías de dragón, no hemos venido a hacerles daño, solamente venimos de paso. Si nos dejan pasar, no los molestaremos. Cuando dices eso, pareciera no haber reacción en ellos. Eh, lo que sí ven es que el dragón negro se echa como unos pasos para atrás, retrocede, sin darles la espalda. Y ven que el dragón azul se mueve un poco. Parece
ignorarte ahorita a ti, Sori, y ves su mirada fija sobre Cork y Motoso. Así como que Korg ya está llevando sus manos a las empuñaduras de sus espadas por lo que sea que se venga. Quiero tirar insight para ver si se ven igual de amistosos. Mira. Me fui a ver el mapa acá. Ok. Pues ves lo obvio que el dragón azul se ve enojado y el otro pareciera estar un tanto asustado. Creo que esos no son tan amigables. ¿En La serio? sugerencia de Sori es la misma. Si está viendo, si la actitud del dragón azul es ver a Kork y a Motoso como presas, como comida, Sori sugiere que sigan avanzando y Sori se va a quedar como bloqueándole el paso. En el instante que dices eso, ven cómo abre la boca y parecieran salir como rayitos de ella. Motoso Cork, háganse una tirada de salvación de destreza. Ay, güey. Pues, como ya cantaste que estoy viendo la amenaza, tengo mi habilidad de bárbaro que se llama Ay, el sentido güey. del peligro, lo que me permite tirar con destrezas si veo el origen del peligro. Con destreza, tirar con ventaja, perdón. No inventes! Pues técnicamente ¿5? ahorita el rayo nomás le iba a dar a Motoso y a Cork. Porque Bueno, es en línea recta un ancho de 5, entonces no puede no es cono ni nada. Pero pues sí, son 30 pies, así que le da a ambos. changos. Ok, después de ese true. Ok, Motoso no la pasa, era de 12. Cork la pasa sin pedos. Eh, ta, ta, ta. ¿Cuál damage? Veamos. Uy, va a doler. Ok, Cork que pasó la salvación va a la mitad. Y pues a Motoso le entra lleno. Ah, pues les cayó el rayito. Tú, Cork, que alcanzaste a saltar a un lado, pero igual te alcanza a pegar un poco del impacto. Motoso no se alcanza a mover y le pega de lleno. Ven a Eh, Motoso empezar a sangrar. Está bastante mal herido. Tu Cork sí te hizo bastante daño también. Les duele mucho. Genial. ¿Qué está haciendo el dragón negro? Medicina El de dragón Ramos, negro medicina. retrocedió y después de que disparó el rayo, ven como sale, eh, despega así tantito, vuela y vuela hacia el fondo de la cueva asustado. Pues mangos, si ya nada más estamos contra el azul y ya declaró la guerra, me le voy a dejar ir a los mandarreos. Para que batídense su iniciativa. Ok. 19. ¿Dónde está la 21. iniciativa? ¿Dónde está la iniciativa? Arribita de la imagen de tu personaje en la hoja. Ya. Pues iríamos primero yo, o sea, Korg, luego Sori, al final Motoso, pero ahorita está casi muriéndose. Igual puede moverse y Solamente. atacar normal. En D&D Ajá. no te afecta en nada eso. Mientras tengas 1 de vida, puedes seguir atacando y todo normal. Ok. Pregunta, Motoso, como es el sanador, ¿se puede sanar a sí mismo o él no se puede sanar? Sí, sí puede.
Mientras el hechizo nomás especifica un objetivo voluntario y pues él puede ser voluntario de su propia magia, así que... Nunca dice que no puede autosanarse. Ok, bueno, pues allá vamos. Vamos a darle un ataque con espadas dobles a este condenado dragón. ¿Quién se cree para maltratar así a mi amigo motoso? Pues un dragón. ¿Cuánto es del armor class del dragón? Yo les digo si pega o no. Pues Ok, pega. sale un 10. Ok, ahí va. Ah, ¿normal o un critical hit? No te salió 20 natural. Ah, El cierto. critical hit es solo para 20 natural. Ok, ahí va. 10. Pues buen daño. ¿Haces algo más? Pues solo tal vez retroceder a un lado, o sea, un cuadrito nomás y ya. Eh, ¿Piensas salir de su área de cuerpo a cuerpo? Bueno, tal vez no, me quedo así ya, de haberle atacado. Va. Pues te vas, Ori. Ok, entonces igual ya estoy ahí a rango de ataque. Le voy a restar mis dos ataques de gran hacha. El primero, normal. Pega. Ok, va el daño. 18. 18. Va el segundo ataque. Porque pues no creo matarlo con nada más con eso. No. A ver, Un bebé, pero no tienen 2 de vida. Mm, normal. ¿No pega? Un 15. Ok. ¿Sí pega? No. No pegó. Entonces no. Nada más. Pues ahí me quedo. Y sí, por si acaso voy a activar. Debe haber hecho empezar con eso, pero voy a activar rabia. Efectos. Activo la rabia, está acá. Rage. La voy a activar. Ahí está. Va. Muy bien. La rabia. Sigues motoso. ¿Qué haces? Se toca a sí mismo y se empieza a aplicar el Heal Wounds. Muy bien. Tarjetate a ti mismo y lánzate el hechizo. Un toy. En donde está el dadito naranja girando atrás. Señalando. Tarre. Un tanta el Heal Wounds. Eh... Cure Wounds. ¿Y cuánto te recuperas de vida? Roll. Un 8. 8. Listo. Se gira para el otro lado. ¿Haces algo más? ¿Te mueves? ¿Te quedas ahí? Sonidos de gatito. Y ya. Ah. Sigue el dragón. Eh, mm, Lo que va a hacer el dragón es se va a mover hacia esta posición. Y esta. Mm, No, más bien hacia acá. Ajá. Y Nos va a atacar.
A ver, entonces recibí el rayo. Pues no, no pudo recargar el rayo, así que va a ser una mordida Uy, contra esta Sori. Que me olvidó tarjetear. 21 pega. Según yo sí, ¿no? Sí, creo que tengo, según yo tengo 17 de Armor Class. 21 pega, sí, porque sí. Y no he llegado tan lejos, no soy un fighter. Al daño. Te hace 11 que se va a la mitad. Se reduce a 7. Te hace 7 de daño. ¿No serían 6? Porque se va a la mitad. Pues ahí me marcaba a mí el 7. Porque ya me marca lo de la Ah, ok, rabia. Ujú. está bien, está bien. Creo que es redondeado hacia arriba por eso. Sí, pero igual sería, si es la mitad de 11 sería 6, pero está bien, no, ¿Sí? está bien. No, Y es que no ya. sé bien cómo está el cálculo. Es que son 2 daños los que hace según recuerdo. Ah, ya. Es Sí, hay uno que es piercing. Ajá. energético. Ajá. Y el otro es de lighting. Ah, no, tienes Entonces, razón, sí. el lighting creo que ese no se va a la mitad, es entero. No, ese no se reduce. Y por eso son 7. Porque el otro, pues sí, se fue a Vale. la mitad, que eran 7. La mitad son 3.5. Si se reduce hacia abajo, son 3. Y fueron 4 del de lighting. Y dan los 7. Ah, va, sí, correcto. ok. Pues ahí va. Korg se va a posicionar aquí a un lado del dragón y le va a aplicar otro ataque con espadas. Ok, va. A ver, ahí Cuando vamos. estás aplicando el ataque con espadas, escuchan una voz grave, bastante grave, que dice suficiente. Y sienten como tiembla toda la cueva cuando pasa eso. Ay. Vemos de dónde surge ese retumbar o sonar de la voz. Literalmente invadió completamente toda la cueva. Cuando pasa eso, nomás ven como el dragón se agacha, encoge las alas como para intentar cubrirse la cabeza con las alas. Y si ustedes se detienen y eso, él sale volando y se retira también para acá. ¿No dejan que se vaya? Ah, sí, me preocupa más de dónde vino la voz. Muy bien. Terminemos el encuentro entonces. Pues, para este momento el otro dragón ya no lo habían visto hacia dónde se fue. Y pues si siguen al otro dragoncillo herido, ven que se va para el fondo de la cueva. Y en algún punto dejan... O se imagina que se va hacia otra cueva que está por allá. Korg solo va a decir, pero ¿qué carajos acaba de pasar? ¿Quién fue el que gritó y por qué de repente se fue ese dragón? Sorry, ¿en qué idioma se escuchó la voz? ¿Fue común? En común. Ok. Sorry nomás va a decir, obviamente hay un amo en esta cueva. No creo que hubiera un montón de crías de dragón sin haber un dragón adulto. Zephyr dice, tenía las esperanzas de que no estuviera aquí. ¿Una vieja conocida tuya? Ella nomás empieza a reír cuando dices eso. Dice, ay, ¿tú en serio te quieres ganar que te coman, verdad? Si fuera ustedes, le pondría cinta en la boca a su amigo. Pues por lo que mencionas parece ser que la conoces bastante bien. Y ella dice, sí, demasiado bien. Ahora, ¿por qué no continuamos? Seguramente nos va a estar esperando al final. Y señala el camino donde está ese pequeño riachuelo y dice, es por allá. Y allá vino la voz por si no lo notaron.
Sí, creo que en una cueva que hace bastante eco es muy difícil, pero antes quiero revisar a Motoso. Parece ser que sus heridas son bastante graves. Ah, Mi ciática. pues te voy a tirar medicina, aunque no soy muy buena en ella, pero a ver de qué manera te puedo ayudar. ¿Me puedo tirar otro Cure Wounds? Sí. A ver. Para intentar ayudarlo con medicina es que señalándolo, o sea, marcándolo él con Tú nomás haces como una si fuese tirada lo de que... medicina y lo único que vas a Coño. hacer es, si acaso, poder ponerle algún vendaje en algún lugar donde esté sangrando. Ok. eh, y pues ver su estado. Pero más allá de eso, realmente no Un puedes hacer mucho. 16. Mm, Un- sí, ya lo vi. Digo que te digo, no vas a poder hacer más de eso porque ni siquiera tienes entrenado, entonces no es como que Así realmente sepas es. primeros auxilios. Pues te salió bien la tirada. Eh, ves que el, en un costado ah, el rayo le causó no solo una quemadura, sino que le alcanzó a abrir un poco la piel. Y por ahí es por donde estaba sangrando. Con las curaciones que hizo, ves que ya deja de sangrar. Se ve todavía como... todavía tiene la herida de la quemadura. A lo mejor lo único que haces es ponerle algún vendaje en esa zona para que no esté expuesto la carne quemada a, pues, a la intemperie. Para que no vaya a haber alguna infección o algo así. Y pues ves que en Muy bien. general, eh, pues lo que tiene son daño por quemaduras eléctricas en varias partes del cuerpo. Le pregunto a Motoso, ¿crees poder caminar? No siento la yugular. Mm, creo que estás aún algo aturdido por el ataque del rayo. Ven, déjate, te llevo en mi espalda. Mi ropa. Luego podremos comprar. La abrazo. Oh, es cierto, a todo esto, la ropa que llevaba Motoso toda mojada se incineró. ¿Qué pasó con ella? No, pues ya ahorita ya está. Fue la que hizo que fuera más el daño. Sí, fuiste muy conductivo. Pinche conductor. Pues básicamente ves que tiene como quemaduras y eso. Eh, sigue siendo usable, piensan, pero ahí todavía tiene su ropita ¿Mojada dañada. o ya medio seca por la electrocutada? Ya se ve seca. Como te digo, se ve como si en ciertas partes se hubiera quemado la ropa. Como si le hubieran dejado la plancha encima hasta hacerle un hoyo. Pues igual, si Motoso se la quiere poner para ya no ir tan al natural, solo con su capita. Pues va bien cubierto. Ujú. Yo sí había dicho de que la de esta capa la iba a amarrar bien para que no dejara así nada al descubierto. Muy bien. Pues igual sigo apoyando a Motoso para que sigamos avanzando y pues seguimos. Dices que es hacia acá donde está como este riachuelo donde se ve la grieta, ¿no? Ujú. Ya vas a... Entonces motos en tu espalda. Sí. Ok. Motoso se vuelve a llenar más de porquería. Medio, no tanto. Que Pues se ahí me vuelve a lo voy llenar, no llevando. vuelve a quedar completamente bañado. Bueno, ahora lo que queda es la capita que trae puesta por ropa. Ok.
Ya se Seguimos avanzan por andando. el riachuelo. eh, Empiezan a avanzar. En algún momento si pisan el agua se siente bastante helada. Igual solo Cork murmura al aire diciendo, solo espero que quien nos esté esperando no sea otro dragón de rayo. Pues Zephyr va a ir en silencio el resto del camino hasta llegar al fondo de la cueva. ¿Todo igual? Pues ya conforme avanzan, llegan a otra pequeña espacio de cueva. Este. Ven sobre una roca otro dragón de estos azules, de estos bebés. Pero lo ven, como dice, pues ahí parado. Cuando llegan, nomás los ve. Nomás se les queda viendo. No hace nada. Y ya pues pues, pueden pasar sin problemas. Y ya llegan al final. Donde hay una pequeña. De donde sale el riachuelo, es un pequeño como laguito. Este. Y hay una roca en la parte de arriba que es de donde sale una pequeña cascadita como de unos 2 3 metros. Una ligera caída de agua. Y hay un esqueleto de dragón en la parte de hasta arriba. No se ve muy grande. eh, no sabrían qué tan grande habría sido ese dragón antes de quedar ahí muerto. Pero pues ya llegaron ahí al final. Se Ok, escucha todo quieto. Más se escucha el ruido Pregunta del agua. mañosa. ¿Podría tirar algo para reconocer por la cornamenta o por la estructura ósea el color que tuvo el dragón en vida? Sí, tira ¿Naturaleza naturaleza. Ujú. o supervivencia? Cualquiera de las dos. Prefiero supervivencia. Que al menos esa creo que la tengo entrenada, sí. igual puedo ayudar a... No, no es necesario. Ahí 25. puedes identificar. Ok. Pues por el tipo de alas que tiene, la cornamenta que todavía queda en el esqueleto. ¿Estarías en que es un dragón azul también? Me giro lentamente hacia Zephyr y le digo, ¿alguien que conozcas? Es que ella se acerca. Se queda viendo un momento. Empieza a rodear un poco el laguito por acá. No, 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 no. Fuera quien fuera, nunca lo había visto. Le digo, entiendo que tu colega pudo haber entrado y salido a libertad, pero ¿crees que otros dragones se hubieran sentido atraídos por el lugar? Tal vez por la presencia del tesoro y hayan hecho su guarida aquí. ¿Crees que es coincidencia que literalmente todo el sitio parezca una guarida de dragón? Dice, "Ah, no creo. Eh, por lo mismo la elevamos hacia el cielo para que fuera incluso para algún otro de nuestra especie extremadamente difícil encontrarla. No digo que fuera imposible, simplemente que sería demasiado improbable. Más bien pienso que él estuvo regresando, yendo, viniendo a lo mejor. Se queda pensando, podrían ser, pero no creo. ¿Qué cosa? ¿Descendientes de tu colega? De él, míos. Pero son negros y azules, tú eres una dragona roja, ¿no? Te voltea a ver y te dice, ¿qué te hace pensar eso? ¿Mis ojos? Ah, ¿eres una dragona negra? Se sonríe. Hmm, ok.
Todos aprendimos una muy buena lección hoy. Yo particularmente de cerrar mi bocota. Mm. Cork va a decir, ¿creen que esta agua sea eh, buena para tomar? Digo, está haciendo, literalmente, el arroyo está pasando a través de lo que es parte del cráneo del dragón y de ahí desemboca más abajo, pero ¿creen que sea eh, limpia? ¿O Ojo, podremos tener algún poder místico si la bebemos? dos cosas. El dragón está un poco por encima de la roca, el agua sale un poquito más debajo, entonces, Mm. como tal, el cuerpo, el esqueleto no la toca. Y dos, eso te lo va a decir Zephyr. Eh, eso no otorga poderes mágicos al agua. Y dice, sí, se ve bastante limpia, podrías beberla. Estoy casi seguro Mm, que los dragones que vimos anterior toman agua de ahí. Esta fuente. Sori le va a preguntar, ¿cómo ocultaron la entrada a la bóveda? ¿Luce como una roca? ¿Luce como una cascada? ¿Luce como un estanque? Ella te señala el estanque y dice, pues la entrada estaba ahí. Supongo que modificó para que el agua cayera y quedara oculta bajo el estanque. El estanque le ven que cuando mucho tendrá un par de metros de profundidad. Pues Sori nada más como que va a empezar a estirar los músculos, mover la cadera de un lado a otro, flexionar los brazos, las piernas y dice, bueno, espero que no se hayan acostumbrado a estar secos, chicos, porque vamos a tener que nadar. Justo ¿Te refieres cuando... a Ujú. tener que entrar dentro del estanque? A menos que conozcas un hechizo para bombear toda el agua de un estanque. Che, Y el cual sigue Ja. recibiendo más agua. Menciona Zephyr. Demonios. Zephyr dice, siendo un kobold de escamas azules, pensé que te gustaría el agua. Pues de todo, tu color no fue porque tu huevo fue puesto muy cerca de ella. Así es, digo, el agua no me disgusta. Lo que me tiene algo perturbado es el hecho de saber que al entrar al agua puede que regrese ese otro dragón o algún otro dragón de eléctrico pueda querer chicharrarnos o electrocutarnos mientras estamos debajo del agua. Ah, créeme, ella quiere achicharrarlos o electrocutarlos, como dices tú. No importa si están dentro del agua, si están secos aquí adentro, o inclusive si están en una pequeña roca en medio de un volcán lleno de lava a su alrededor. Puede hacerlo sin problema. Bien, ¿creen que sea necesario quitarnos parte del equipo para poder nadar bien o podremos nadar sin problemas con el equipo? Sori niega con la cabeza. Dice, nadar bien o nadar mal, no pienso dejar mi hacha fuera de esta aventura. Ok. Le pregunta a Jorge Motoso. Motoso, ¿crees tal vez poder nadar? O si no, pues no hay problema. Puedo llevarte conmigo. El agua nunca ha sido un problema para mí. Mi ropa se va a volver a mojar. Ah, creo que hay cosas más importantes que la ropa se te moje. Zephyr dice, siempre puedes dejar tu ropa aquí y así ya no se moja. Digo, si tanto te preocupa. Pero ¿y si los dragoncitos lo utilizan para jugar? Zephyr te dice, Te pues dudo compraremos mucho que más ahorita ropa. se acerquen. Ok, la dejo. Y en cuanto veo que está el agua, doy unos cuantos pasitos. Se deja caer hacia enfrente. Dejas caer hacia el agua.
Sí. Vemos que agua. puede nadar bien. No veo por qué no. Pues no estaba malherido todavía. Por eso fue que me lo tuve que cargar hasta llegar acá. Pues lo cargaste Todo eso por... lo... Ajá. Sí, fue como iniciativa propia, Cork. En realidad, Montoso puede desplazarse de manera completamente normal, aunque esté en 1 de HP. Ujú. Ok, pues bueno. Corks va detrás de Motoso y se avienta al agua. Pues a la hora que cae este motos al agua, probablemente todavía no ha salido ni nada, cuando Cor ya se está aventando. Los dos sienten el agua helada, muy, muy fría. Está más frío. Lo que ese dragón. Fue más frío lo que ese dragón me dijo con su rayo láser. No, probablemente Ajá. sentiste calorcito. Hay heridas. Hay heridas que duelen más que, que el frío. Para este punto ya se acabó la rabia de Soy, obviamente. Ya pasó el minuto. Y tú, ¿también te lanzas al agua, Sori? Sí, claro, al agua. Pues, algo que pues ya Sori se lanza, igual siente el frío del agua. Y algo que notan es que pues empieza hacia alrededor de Motoso verse como pequeños bolitas, color rojicito, porque sí, por lo poco que sigue sangrando. Y pues si van a nadar hacia el fondo para pues, buscar la entrada de la bóveda, tírense mm, una Athletics, porque ninguno Atlético, tiene velocidad de nado, según recuerdo. así es. 20 sucio. No, no tengo velocidad de 24. nada. Extrañamente, ahora que soy 20 nivel 5, sucio. puedo desarrollar alas y obtener velocidad de vuelo, pero no de nado. Cork puede nadar ágilmente, casi como si fuese el xenomorfo de Alien. No, tampoco. Ese güey sí tiene velocidad de nado. Más porque no les han puesto alas a esos pendejos, pero si no tendrían velocidad de todo. Pues los tres nadan sin problema en el fondo. Este, en el fondo, pues el piso se ve como si fuera pura ese, tierra, como si no hubiera nada. Pero pues con el mismo movimiento que ustedes hicieron del movimiento del agua al nadar y todo eso, más la poca corriente que se genera por la cascada y luego el riachuelo que se forma, pueden notar que hay como que está como suelto el fondo del laguito. Y le empiezan a mover con la mano, luego sienten algo metálico. Ya si lo cierran todo, pareciera ser. Bueno, se le empiezan a limpiar un poco. Ven que es como. Fuera no se me fue el nombre. Como si fuera una especie de tapa de alcantarilla. Así circular, de metal. Y tiene así alrededor, en distancia equidistante, los 6 símbolos que traen ustedes en las marcas. Duda. ¿Quieren que las figuras de cartón se hayan metido con ustedes al agua o que los esperaran afuera? Pues yo digo. Si ellos quieren venir, pues adelante. Son figuras de cartón en posete. Ahorita van a hacer lo que ustedes digan. Se deshacen porque son figuras de cartón. O terminan flotando para después deshacerse. Se los lleva la corriente. Pues, si bajaron los 6, ven que empiezan a brillar las marcas. Empiezan a sentir como. Bueno, ustedes no lo sienten como tal, pero empiezan a escuchar cómo el agua se revuelve. Si voltean arriba, empiezan a ver cómo la superficie se empieza a mover. Ujú. Y antes de que les dé tiempo de hacer nada, de repente esa placa de metal se eleva, levantándolos a ustedes con ella. Los saca del agua.
el agua empieza a caer hacia su alrededor. Ven que pues el laguito esta pequeña lagunita, pues mucha del agua se sale por los bordes. eh, y pues nomás queda como si fuera un pequeño círculo de agua alrededor de esta bóveda de metal. Y escuchan una puerta abrirse. Escuchan y luego nomás escuchan el chin. Y voltean hacia el lado por donde corría el rachuelo. Ven una parte de la bóveda de metal caída. Este les dice Zephyr, bueno, ahí está. Ahí está todo el tesoro. ¿Se asoman? Sí. Sí. Sí, claro, a eso vinimos. Cuando lo ven, pues ustedes dirían, el tesoro que nos prometieron, esta cosa se ve pequeña para lo que nos dijo que era. Pero una vez que se asoman por dentro, pareciera ser más grande. Como las tiendas estas de Harry Potter, que están bien chiquitas por fuera en la 4, pero entran y está grandísima. Pareciera que la bóveda tiene unas 5 o 6 veces su tamaño. Y en efecto, está llenísima de estas piedras. No hay un solo milímetro en el piso que no esté cubierto por ellas. ¿Qué tipo de piedra es o gema es? Son estas las... ¿Cómo se llaman? Ah, se me fue el nombre. Dragon Shards. Los Dragon Shards. Ah, ok. Eso vale más que las joyas, incluso. Y o sea, ustedes están acostumbrados a que usualmente sean pequeñitas, del tamaño de una roca pequeña, o si fuera algún piedra preciosa pequeña, y que esas cosas pues ya son carísimas. Aquí literalmente hay unas que son más grandes, eh, que son tan grandes, que las agarran con una mano y la cosa esa está más grande todavía. ¿Y qué tan pesadas están? Al intentar, digamos, si quisiéramos cargar o agarrar una que es como de tamaño de una esfera. ¿Sabes? Pues pesa lo de una roca, no son pesadas. Mm. Diría Korg. Bueno, sí es una gran beta de Dragon Charm. Básicamente creo que este tesoro puede valer o durarnos como para unas 2 o 3 vidas. Y les dice, les prometí que iban a tener tanto dinero para no tener que volver a trabajar en sus vidas. Y siempre mi palabra es promesa. Nunca he mentido en cuanto hago eso. ¿Y cómo vamos a llevarnos todo este eh, mineral? ¿Cómo podremos sacarlo a la superficie en tan poco tiempo? Ella, ella te voltea a ver y dice, ese es su problema. Recuerden que ahí tienen que dividirlo entre su grupo, el del Olivander. Probablemente sería bueno que le dieran algo al muchacho ese, eh, Kim, Sim, como sea que se llame. Jimbo. No estoy seguro que era Sim. Igual pregunta, todo lo que es estas rocas de Dragon Shark, se ve que están así como ya, si ya las hubiesen pues golpeado como para haberlas hecho de un tamaño promedio, o hay algunas que están hechas como una gran roca y que se tiene que empezar a golpear para irlas haciendo más pequeñas y poderlas transportar. Es que literal no es una beta. Ya son piedras, hechas, o sea, ya sacadas. Ya las Ok. desenterraron, ya dejaron de la beta, o sea, ya son piedras utilizables. Igual Sori nada más sugeriría que no las rompas. Probablemente haya ciertas aplicaciones. Un trozo de Dragon Shard más grande vale más que un equivalente en rocas pequeñas. Son raras las que son de este tamaño. Um, Le echo un vistazo más o menos. ¿El cargamento es demasiado grande como para caber en el Olivander?
No, sí cabe en el Ollivander. Probablemente Les digo, llene toda la parte de abajo, pero sí, sí cabe. les voy a decir, Y lo que tenemos que hacer es cargarlo en el barco. Una vez que lo carguemos en el barco y que tengamos asegurado el tesoro, hay que regresar a donde dejamos al capitán y al resto de la tripulación. Lo subimos, salimos de aquí y después repartimos el tesoro. bueno, es un buen plan, pero ¿cuánto crees que nos tome tener que llevar todo este tesoro hasta la superficie? Story se va a encoger de hombros, le digo, lo que nos tenga que tomar. No creo que quieras dejar nada aquí. Muy bien. Bueno, señores, vacíen mochilas y bolsos. Todo lo que no sea estas rocas, de momento es lastre. Y pues ya, Corgay va vaciando lo que es su mochila con cuerdas, las raciones y otras cosas, y va metiendo las piedras a su mochila. Y antes de que hagan eso, ya sea que sigan en la parte de arriba de la bóveda o que se hayan bajado, este... Probablemente estás preparándote para vaciar tu mochila, pensaste vaciarla, cuando escuchan un rugido, escuchan un aleteo fuerte y escuchan una voz que dice en común: ah, sí que eran ladrones. No me sorprende. Nomás de repente sienten una fuerte ráfaga de viento que los obliga pues, a taparse un poco a los ojos para que no les vaya a entrar tierra o algo en ellos. Ujú. Y lo siguiente que ven es un enorme dragón azul eh, parado sobre la roca. Donde estaba el esqueleto del otro dragón. Sí, básicamente se paró sobre el esqueleto, no lo aplastó ni nada, puso sus patas en donde no estaba el esqueleto. Así como que, bueno, lo vemos, se ve imponente, majestuoso y peligroso. Y Corva voltea a Seifer y dice: dijiste que este era nuestra recompensa, no que era el tesoro de alguien más. Y yo creo que prácticamente al ver eso se cagaría en los pantalones. Al ver el dragón. Cuando dices eso, ella dice: lo es. Este tesoro es mío. Cuando dice eso, ves que voltea a ver al dragón. Y el dragón dice: ah, Seifer, Seifer, Seifer. Al fin regresas. Ya me estaba preguntando cómo es que estos habían logrado levantar la bóveda. Pero creo que ahora lo entiendo todo. Y ahí nos vamos a quedar. Muy bien. No, no soy bardo para seducir al dragón. Ni modo. Yo iba a preguntarle a Zephyr si lo conoce, pero creo que ya me dio la respuesta. Y pues frente a ustedes apareció lo que sería el equivalente a o bueno, más bien, no el equivalente, sino más bien un dragón azul anciano. No me jodas, eso, anciano. Un Pues no ancestral. recuerdo con exactitud, pero tienen como challenge rating 21, 22, una tiznadera así. 23. Va, por ahí va. Sí, recuerdo que los más peligrosos son los rojos y los dorados, pero los azules no se quedan muy atrás. Y no se quedan Traca. detrás. Y yo chamuscado. Y con apenas un tercio de mi vida. Pues bueno, averiguaremos cómo salen vivos de la próxima sesión. Bye Chale. bye. Nos vemos a todos los que Bye están en Bye. bye. transmisión o escuchando esto en YouTube. Bye.